Bueno, buenas tardes para todas, todos y todes que nos acompañan esta tarde en nuestro evento Sistemas de Cuidado en América Latina por una nueva organización del cuidado, del Observatorio, un evento del Observatorio para la Equidad de las Mujeres con el apoyo de la Universidad ICESI y la Fundación WW. El Observatorio para la Equidad de las Mujeres tiene un gran propósito que es para medir, para transformar. Nosotros medimos las condiciones de autonomía de las mujeres en el Valle del Cauca para reconocer esos retos en términos de desigualdad e inequidad, para reducir y mejorar las condiciones de vida de las mujeres en nuestra región. En ese sentido, en nuestra primera medición, encontramos que el trabajo de cuidado, la economía del cuidado, es un asunto central para poder reducir estas inequidades y desigualdades, porque la economía del cuidado genera tensiones en la vinculación laboral de las mujeres, pero también presenta retos para incluso que las mujeres puedan vincularse. En este sentido, en nuestro proceso de incidencia en política pública, en nuestro proceso misional, los sistemas de cuidado han sido centrales como una apuesta de política pública para mejorar las condiciones de las mujeres en nuestro territorio. Así nace este evento, Sistemas de Cuidado en América Latina por una nueva organización social del cuidado, donde tenemos el privilegio de tener a dos mujeres con una experiencia increíble en nuestra región latinoamericana. Tenemos el caso de Colombia y Uruguay. Nos acompaña Soledad Salvador, que es magíster en economía y es la secretaria ejecutiva del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay. Y también nos acompaña Andrea Paola García, de nuestro país, Colombia, que es economista, máster en estudios políticos latinoamericanos y actualmente es integrante de la Mesa Intersectorial de Economía de Cuidado. Les habla Salomé Arias, socióloga con una maestría en estudios sociales y políticos y actual coordinadora para la incidencia en política del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, que organiza este evento. Bienvenidos a todas las personas que están conectadas aquí hoy, y les doy entonces la palabra a nuestras invitadas para que se presenten de manera amplia. No sé si empezamos por Soledad. Bien. Bueno, muchas gracias. Es un gusto, la verdad, que estar compartiendo este momento con ustedes, con Colombia. Para mí es un país muy querido porque, bueno, desde que he empezado a trabajar en estos temas he tenido distintas invitaciones a ir a Bogotá. Después estuve también en Cali en algunos cursos y, bueno, en cuestiones más de asesoría técnica. La verdad que en estos temas he ingresado, bueno, desde la economía feminista. No es una materia que se enseña en la facultad, pero uno por suerte tiene la forma de aprenderla leyendo a todas las precursoras de esta línea de pensamiento. Y ahí, bueno, Alma Espino fue la que me introdujo a mí, una economista muy reconocida también acá en Uruguay, en la región, que ya estaba trabajando en el área de desarrollo y género de CIEDUR, en temas, ahí se estaba vinculando a la red de género y comercio que se estaba conformando a nivel mundial, y Uruguay va a ser un punto focal de esa red. Y el interés de ellas tenía que ver con cómo justamente ver impactos de políticas macroeconómicas en el mercado laboral y en la economía del cuidado, o sea, cómo había una interacción, ¿no?, en lo que pasa en la economía remunerada, lo que uno puede medir, lo que uno puede observar, con lo que le pasa a las mujeres ¿no?, en sus casas, en sus hogares, en la organización familiar. Me acuerdo que, por ejemplo, en con esa red hicimos un proyecto de investigación que fue financiado por la IDRC, que es la cooperación canadiense, donde uno de los equipos que trabajó ahí fue justamente un equipo de Colombia y, bueno, ellas hicieron un estudio de caso, me acuerdo, sobre el sector de las flores, que fue muy ilustrativo justamente de eso, ¿no? Cómo hay exigencias del mercado laboral que no contemplan las necesidades de cuidado y cómo la forma en que las mujeres se insertan en esos sectores tiende a precarizarles el empleo o a exigirles, bueno, una dedicación y unas formas de trabajo que no condicen con las necesidades de cuidado de los hogares. En Uruguay, nosotros en el tema del cuidado, bueno, ustedes conocerán varios que hay un sistema de cuidados hoy. En realidad, para que este sistema de cuidados estuviera hoy en la agenda pública y existía una ley que crea el sistema de cuidados desde el 2015, tuvimos que trabajar desde el 2007 con la primera encuesta de uso del tiempo que hizo el Departamento de Sociología de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Ya se tenían los primeros datos para poder mostrar, ¿no?, estas desigualdades y cómo eso que generalmente no se veía, que era qué pasa con el tiempo de las mujeres, porque las mujeres siempre se insertan en el mercado laboral
más o menos 10 horas menos. Mejoraba el nivel educativo, mejoraba en inserción laboral, las mujeres en pareja se insertaban más en el mercado laboral que antes, en los 90, pero igual la brecha en horas de trabajo remunerado se mantenía inamovible y bueno, claramente eso se evidenciaba que tenía que ver con lo que pasa obviamente en este trabajo no remunerado. Y bueno, desde ahí con la Red Género y Familia, CIEDUR y otras organizaciones se empieza a trabajar, se conforma la Red Procuidados en el 2013, que es una red de organizaciones de la sociedad civil, pero que también la integra la academia, la integran personas, con la idea de generar un grupo, ¿no?, de personas, organizaciones interesadas en estos temas que pudieran dialogar con el gobierno en las instancias que el gobierno generara para empezar a trabajar sobre la instalación de un sistema de cuidados. La verdad que la apertura que hubo al tema fue muy buena, en poco tiempo, para lo que son los tiempos que a veces se requieren para la instalación de un sistema de cuidados, ya el tema estaba en agenda, o sea, en el 2010 me acuerdo que hicimos un primer trabajo de base cuando había empezado, en ese caso era el gobierno de Mujica, y bueno, y ya se conforma un grupo de trabajo a nivel interinstitucional, la Red Procuidados va haciendo acompañamiento a todo ese trabajo que se hace desde el gobierno, y bueno, y exige, ¿no?, que se cierre, ¿no?, ese periodo de gobierno del presidente Mujica con una propuesta, ¿no?, de ley de sistema de cuidados para que el gobierno que viniera en el 2015, ya acordado, ¿no?, con todos los partidos políticos, pudiera trabajar en la implementación efectiva de este sistema. Y bueno, hemos seguido acompañando, se crea un comité consultivo de cuidados, nosotros como CIEDUR integramos por el sector académico ese comité consultivo, pero también la Red por Cuidados la integra por las organizaciones de la sociedad civil, y estamos ahora también en la defensa de este sistema porque, bueno, dado un nuevo cambio de gobierno, todo esto está en tela de juicio. Bueno, y hoy por hoy yo también soy consultora retainer de ONU Mujeres a nivel regional y bueno, y también me están invitando a participar en distintas instancias a nivel de gobierno para promover la instalación de estos sistemas. Muchas gracias. Gracias, Soledad, y qué privilegio tenerte esta noche aquí con nosotras. Andrea. Bueno, pues yo les cuento un poco como mi trayectoria en este proceso. Yo pues soy economista, lo mencionaba. Yo me encontraba trabajando en el DANE cuando surgió la ley 1413 de economía del cuidado y me delegaron para liderar todo el tema de inclusión del trabajo de cuidado no remunerado en el sistema de cuentas nacionales, porque yo hacía parte del equipo que hace la medición del PIB, ¿no? Y lo que hacía en particular era especializarme en las estadísticas de hogares. Entonces, como lo menciona Soledad, ahí empezó también un poco nuestra vinculación investigativa, pues porque finalmente las nuevas operaciones estadísticas lo que surten es un proceso de investigación de los conceptos, de cómo se llega, de cómo se mide, de qué herramientas se usan. Entonces ahí Soledad fue una de nuestras asesoras. La red de economistas feministas del GEMLAC, Alma Espino, Valeria Esquivel, Alicia Vascones, pues fueron siempre nuestras asesoras de cabecera, digamos, en formas remuneradas, no remuneradas, en formas de cualificación, en asesorías técnicas. Entonces ahí pues encontramos en ellas siempre, digamos, un respaldo de muchos tipos. Posteriormente, a raíz del auge, la necesidad de tantas estadísticas, de tanta información sobre las brechas de género, en el DANI logramos como gestionar, crear con el liderazgo también de muchas personas y con el respaldo de muchas personas, el grupo de estadísticas de género en el DANE. Entonces se crea este grupo, se empiezan a hacer como la transversalización de estas perspectivas en las operaciones estadísticas. Eso fue también, digamos, he tenido la fortuna de desarrollar en mis trabajos temas todo el tiempo de investigación. Entonces casi que esa vinculación academia, trabajo y pues sector público ha sido para mí un constante. Hicimos cosas súper interesantes en lógica, por ejemplo, del Censo Nacional Agropecuario, de visibilizar todo el tema de mujeres rurales dentro del censo, algunas mediciones, incluso nuevas operaciones estadísticas que se incluyeron, como el tema de pobreza de tiempo de ingresos, pues la encuesta que también venía con la ley 1413, pero que nos iba impulsando como cada vez más a hacer propuestas desde las estadísticas de género.
Luego, bueno, me fui al DANE y me vinculé aún más en desarrollar, en pensarnos, en ir aterrizando, ir dando las bases técnicas del Sistema Nacional de Cuidados, de la política pública de cuidados. Hicieron algunos apoyos también mediante ONU Mujeres y en el Departamento Nacional de Planeación para ir concretando un poco y perfilando digamos, la argumentación técnica del sistema de cuidados. Y pues ahora un poco también, digamos, yo venía como de la academia con todo el análisis de protección social, que fue como mi tesis de la universidad. Luego mi tesis de la maestría la pude desarrollar, pues obviamente en estos temas que ya me apasionaban, digamos, conocía en ese marco, pues como lo menciona Soledad, todos los fundamentos de la economía feminista, todas las potencialidades investigativas que encontramos en ese marco de análisis. Y bueno, ya ahora también apoyando a la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado, continuando con estas vinculaciones y estos análisis un poco también por el lado de la política fiscal, de cómo logramos, digamos, finanzas públicas equitativas y también en favor de las mujeres que contemplen acciones como los sistemas de cuidado y pues otra variedad de prioridades que deben hacerse para, digamos, como acciones afirmativas para la equidad de género. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Y yo creo que este tiempo va a ser muy enriquecedor para el quehacer del observatorio en su reto de implementar sistemas de cuidado en unidades subnacionales para Colombia. Les vamos a contar un poco cuál es la estructura de este evento. Vamos a tener dos momentos siguientes. El primero, vamos a responder 3 preguntas donde Andrea y Soledad, desde su experiencia, nos van a contar las discusiones académicas y políticas para poder implementar estos sistemas de cuidado en Colombia y en Uruguay. Luego hay un reto particular que los sistemas de cuidado enfrentan y es no reforzar la noción femenina del cuidado. Y por último, con qué otras políticas debían articularse. Un último momento, y que aprovecho para que sea también una invitación, vamos a responder preguntas y comentarios que ustedes, los que están aquí conectados con nosotras, nos realicen a través de los comentarios de las redes del Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Iniciemos entonces con el momento de preguntas y vámonos con la primera. La economía del cuidado aporta para el desarrollo de las sociedades en Latinoamérica y que, como lo plantea la economía feminista, si bien aporta, sigue continuando de manera invisibilizada. El cuidado permite que la vida sea posible. En la distribución actual de estos cuidados, sean remunerados o no, se generan inequidades y desigualdades particulares para las mujeres en los territorios. Los sistemas de cuidado entonces surgen como una apuesta de política para reconocer, redistribuir y reducir estas labores, desanclándolas de las esferas privadas, de la familia y visibilizando su aporte. Desde sus experiencias, Andrea y Soledad, ¿qué discusiones políticas y académicas hicieron posible pensar los sistemas de cuidado en Uruguay y Colombia? Iniciemos con el caso de Uruguay, Soledad. Bien, bueno, es muy interesante porque nosotros, justamente yo siempre digo que toda la discusión la llevó adelante un grupo bastante chico de feministas, no necesariamente economistas, o sea, eran más bien sociólogos o de otras orientaciones médicas, algunos, o sea, gente integrada en lo que les llamaba hoy la red Género y Familia, que es una red, por eso, de feministas que estaban con temas más vinculados a cuestiones familiares, pero que también se fueron pensando en estos temas de cuidados desde mucho antes que yo llegara al tema, pero que bueno, que cuando empiezan a ver que hay datos, ¿no? Las encuestas de uso del tiempo para mí son, sí, justo lo nombraba también Paola, o sea, el tener datos fue lo que nos abrió las puertas, tenemos que decir, ¿no? Porque de todos, hasta de los que trabajaban en los institutos de estadística, que sería como el DANE acá en Uruguay, empezaban a entender por qué, ¿no? Esas mujeres que yo les decía hoy que trabajaban menos horas que los hombres, en qué destinaban la otra parte del tiempo, qué era lo que generaba la restricción de género, que le llamamos las feministas. Y bueno, y efectivamente, para mí eso abría muchas puertas. Y los análisis que también estaba haciendo la academia, como les hablaba hoy, tanto el equipo de Sociología de Género como el que hicimos nosotras desde CIEDUR, o otros que andaban también en la vuelta mirando desigualdades en el mercado laboral, brecha salarial, segregación ocupacional, o sea, cómo todo eso terminaba siempre encontrándose que había una explicación atrás que tenía que ver, ¿no? Con estas restricciones que imponía el hacerse cargo de los cuidados. Y lo que se hizo
como una estrategia para generar la discusión política era generar como unas reuniones, diálogos, le llamaban mesas de diálogo, se les llamó, sobre temáticas específicas, por ejemplo, el tema discapacidad, o el tema envejecimiento, o el tema cuidado, ¿no?, infantil. Y en esos temas siempre estaban, ¿no?, quienes cuidan y cómo hacen, ¿no?, las mujeres. Yo que sé, en el caso de discapacidad, me acuerdo en Uruguay era muy notorio que se había hecho una encuesta, que la encuesta había estado a cargo justamente de la Comisión Nacional de Discapacidad, que la integran generalmente quienes hacen cargo, ¿no?, de las personas que tienen una discapacidad, ¿no?, niños, etcétera. Y decíamos cómo esa encuesta había sido implementada por las propias mujeres, que a veces son las que cuidan, pero no habían preguntado. Cuando preguntaban si una persona precisaba ayuda, no preguntaban quién resolvía, ¿no?, esa ayuda que necesitaban, o sea, cómo ellas mismas se autoinvisibilizaban. Todo eso que estaba, ¿no?, que nosotros lo estábamos viendo, cómo se autoinvisibilizan las propias mujeres cuando desarrollan los cuidados, y cómo es tan difícil recoger, ¿no?, este cuidado a la población dependiente, porque hay tiempo que se considera que, bueno, que no es trabajo, ¿no?, que es parte de lo que uno hace por amor, por una obligación moral, venimos a decir, a hacer esas tareas. Poner eso en discusión, ¿no?, y en mesas de diálogo que eran cerradas, donde se convocaba a organizaciones de sociedad civil vinculadas al tema, a la academia que estaba trabajando sobre el tema y a los actores políticos, ¿no? Podría ser Ministerio de Salud, de Educación, quienes estaban desarrollando lo que les decía hoy, sistemas de cuidado infantil. Y lo que se hacía era llevar este tema en una reunión de 3 horas, pónganle en la mañana, con una primer presentación desde el lado más como académico, en el sentido de, bueno, encontramos que existen, ¿no?, estas necesidades de cuidado y que hoy por hoy se están resolviendo de esta forma. Y bueno, cómo en ese diálogo empezaba a surgir el que decía, bueno, pero está bien, ¿no?, que sean las mujeres las que se están encargando de los cuidados, y las mujeres que estaban ahí diciendo, bueno, sí, pero yo también preciso tiempo para, ¿no?, resolver otras necesidades. Y muchas veces que exista un sistema libera tiempo y mejora la calidad de los cuidados. Entonces, esto, ¿no?, esas discusiones, así como por distintos grupos, nos fue llevando después a conformar, bueno, una última mesa de diálogo donde se invitó a Lucila del Corral, me acuerdo, una diputada española, para que contara un poco cómo había sido la implementación de la ley de dependencia en España, la discusión. También nos enseñó mucho sobre esto de hablar con la población a la cual vos le querés resolver los cuidados, porque, bueno, en el caso de discapacidad ella nos decía, nosotros teníamos una idea, ¿no?, de cómo implementar la ley de dependencia, y las personas con discapacidad nos dijeron que no, que así no. Vendríamos a decir, por ejemplo, en el caso del asistente personal, que los que queríamos resolver quién nos asistía éramos nosotros, las personas con la discapacidad, no el Estado, no, nos manda un asistente, cosas de ese tipo que nos parecieron súper interesantes. Y bueno, y ahí también hubo una movilización fuerte, nos contaban ellos desde los grupos de discapacidad, que bombardeaban los mails, etcétera, de los legisladores para reclamar que tenía que existir esta ley y que tenían que ser escuchados, ¿no? Y me acuerdo que ella decía, por ejemplo, que en ese caso, lo que ellos habían ofrecido, esta organización de personas con discapacidad, era tener a cada político que estaba trabajando en la ley tenía a alguien, ¿no?, una contraparte de las organizaciones de discapacidad que lo ayudaba a pensar, ¿no?, en lo que estaban pensando instrumental. Era una buena forma de implementarlo. Bueno, acá en Uruguay por eso se discutió así al principio, y después se organizó algún tipo de seminario, y después lo otro que hicimos fue todo el tiempo estar tocando las puertas, ¿no?, a ayudar como a cerrar o sea, cuando vimos que había que conformar un grupo de trabajo, bueno, se fue a hablar con los ministros correspondientes a salud, a educación, o sea, los que tenían que ver con empezar a pensar esta política de cuidados, y decirles, bueno, acá hay que conformar un equipo, hay que asignar horas, hay que asignar técnicos para que piensen en este tema. O sea, no es algo que va a salir porque vayan a una reunión, ¿no?, cada 15 días, sino que hay que destinar tiempo de equipo técnico para pensar en esto, y llevó un tiempo. Yo me acuerdo que lo primero que hicieron fue avanzar en el concepto de cuidados. Nos decían que era toda una discusión importante, ¿no? ¿A qué le vamos a llamar cuidados? Si entraba el trabajo doméstico, si no entraba. Yo me acuerdo del primer trabajo que yo hice en el 2010, que me había contratado CEPAL como consultora para hacer ese diagnóstico base, arrancaba diciendo que los cuidados era todo, ¿no?, y que entraba el trabajo doméstico. Pero ellos, cuando empezaron a pensar en la política, decían, bueno, no, nosotros vamos a dejar fuera el trabajo doméstico, vamos a centrarnos en el cuidado de las personas. Pero esa discusión llevó un tiempo, vamos a decir, cómo también pensar en las poblaciones objetivos, ¿no?, en las que se iban a incluir, como les decía hoy, bueno, si es la infancia, pero en este caso era la infancia de 0 a 12, pero priorizando la primera infancia, que era la que tenía menos servicios de cuidado, la población con discapacidad, pero que tuviera dependencia, o sea, no era la población con discapacidad total, y también la población adulta mayor, obviamente, que generara dependencia. Y era más difícil también, en estos casos siempre nos
falta como datos estadísticos, como decíamos hoy, por eso está bueno que esté muy involucrado también la institucionalidad que tiene que recoger información para pensar el cómo hacerlo. Y lo otro interesante que se dio en ese primer periodo, que fue del 2010 al 2014, fue también en la instancia donde el propio gobierno fue al territorio, ¿no? Hizo reuniones sobre el sistema de cuidados en todos los departamentos, y en Montevideo, que es donde está más concentrada la población, casi la mitad de la población de Uruguay está en Montevideo, se hicieron 3 reuniones temáticas, en ese caso sí, por tipo de población. Y bueno, y la idea era esto, ¿no? Como informarle a las organizaciones y hasta a la misma gente de gobierno en el territorio que quería saber, bueno, ¿qué es esto que están hablando de cuidado? Siempre nos pasaba que había que volver a explicar de qué hablábamos cuando hablábamos de cuidado. También ahí estuvo bueno que se hizo un documento, ¿no? Avalado por toda esta interinstitucionalidad, para ya empezar a decir de qué hablamos cuando hablamos de cuidados, y lo más importante de todo para nosotros era que no se perdiera nunca el objetivo de la equidad de género, ¿no? De que políticas de cuidado no podían ser políticas conciliatorias para las mujeres, tenían que ser políticas que buscaran la corresponsabilidad. Así que bueno, esa fue como la mecánica que utilizamos para que el tema estuviera sobre la mesa, y bueno, y en el 2015 se pudiera hablar de una ley de cuidado. Bueno, Soledad, muchísimas gracias. Entonces encontramos que para el caso en Uruguay, primero los movimientos sociales fueron cruciales. Creo que la generación de estadística también es una idea que se refuerza en tu caso, y creo que algo importante, nosotros acá en Colombia lo llamamos como los procesos de participación ciudadana, pues generar conocimiento situado y introducir tanto a los receptores de cuidado como los cuidadores en estos procesos de definición de los sistemas de cuidado en un territorio. Ahora, Andrea, desde tu experiencia en Colombia. Pues, mi percepción de la experiencia en Colombia, tiene algunas sincronías como con el proceso uruguayo. Uno, el papel de la sociedad civil es fundamental, ha sido fundamental, ha sido un rol pujante en desarrollar, en impulsar, en generar mecanismos con el Estado, con las diferentes instancias que permiten que finalmente las políticas se desarrollen y los cambios un poco de los paradigmas lleguen. Entonces creo que en eso hay una coincidencia, y parte de ser una iniciativa muy de sociedad civil, de academia. Se tienen unos primeros estudios que ofrecían alguna información, que ofrecían algunas estimaciones, que luego cuando logran como permear los procesos legislativos, y aquí hay como una novedad, tal vez en términos del desarrollo de las políticas de cuidado y de los sistemas de cuidado en los países, y es que Colombia fue el primer país en donde por ley tuvimos que, mandatar la medición de la economía del cuidado mediante la encuesta y mediante la cuenta. Muchos países incluso a veces avanzaban más en el desarrollo de la política y luego con estadísticas le daban el fundamento, pero en Colombia casi que tuvo que ser primero, poner súper evidente y tener toda la arquitectura estadística para decir, miren, esto es un problema, es grave, está generando unas brechas, fundamenta unas brechas en la autonomía económica de las mujeres y unas consecuencias en el curso de la vida que son sustanciales y que van marcando y van dejando una huella sobre el ejercicio de los derechos de las mujeres. Y luego, si esto empieza a dar como un punto de partida para la política pública. Cabe resaltar también que incluso un poco antes de la ley, también y con gestiones de sociedad civil y con gestiones muy también, de las líderes feministas, economistas, se había desarrollado un módulo de uso del tiempo en la encuesta de mercado laboral. Entonces es una información que tiene una riqueza, en términos de serie de tiempo, en términos de que desde el 2006 se cuenta con esta información que con algunas variantes se ha mantenido, pero que también empezaba como a impulsar estos temas a partir de la ley que genera Colombia, que incluso no fue una ley sencilla de aprobar. O sea, puede parecer que el presupuesto de una encuesta no es un esfuerzo fiscal, como que amerite que la ley hubiera pasado por 7 debates en el Congreso, y en los cuales no se aprobaba, se rechazaba, se objetaba, Entonces yo, por ejemplo, alguna vez para algún artículo que escribí en un libro,
hice todo el recorrido de la ley 1413 y cuántos debates, y me parecía increíble pensar que una ley que uno puede considerar relativamente tan sencilla, porque en realidad lo que está diciéndote es, necesitas una encuesta, necesitas visibilizarlo, necesitas medirlo, ni siquiera te está implicando cambios o ajustes en temas de prestación de servicios ya, tuviera que pasar por 7 periodos legislativos para finalmente aprobarse. Incluso Cecilia López, que fue una de las principales promotoras, ya no estaba en el Congreso cuando la ley fue aprobada. Tuvo que ser también un impulso de la Comisión Legal de la Mujer con Gloria Inés Ramírez, Ángela María Robledo, que ahí ya tomó también mucho liderazgo en términos de impulsar la economía feminista y todo lo que significaba la economía del cuidado y su visibilización en términos, y aún así a partir de ahí las gestiones continuaron, ¿no? Entonces teníamos visitas permanentes de sociedad civil, del legislativo y de academia para impulsar que el mandato de la ley pues tomara el mejor rumbo. Tú sabes que en Colombia tenemos leyes para todo, pero también tenemos leyes que se incumplen en muchos sentidos, que se vuelven pues finalmente como el papel escrito pero sin ningún cumplimiento. Pero afortunadamente y también considero que tras gestiones de sociedad civil, apoyos de la academia, pues se logró que esta fuera una de las leyes que no se quedara en el papel, sino que se convirtiera en los hechos que se esperaba que tuviera. Entonces creo que ahí, digamos, tenemos una coincidencia con Uruguay en ese impulso que da sociedad civil, acá con una característica particular, y es que tuvo que ser vía legislativo que finalmente se materializa. Pero luego esa sincronía de esos 3 sectores, sociedad civil, legislativo, ejecutivo, creo que fueron configurando, aunque de manera también, como lo mencionaba Soledad, es lento los procesos, ¿no? Entonces toda la gestión que se hizo, que hicimos para que quedara en el plan de desarrollo 2014-2018, para que solo pudiéramos tener, créanse, las bases técnicas del sistema de cuidado, ¿no? Porque sí, pasa por los temores, digamos, de Hacienda en términos fiscales, porque pasa por identificar que la palabra sistemas tiene una connotación de articulación que le da, digamos, también como un nivel superior dentro de la política pública y que crea unos compromisos fiscales también en términos de producción de servicios. Entonces, digamos que ha sido todo como una lucha de los movimientos de mujeres, de los economistas feministas, de las feministas del legislativo, que han impulsado estos temas. Ahora, pues gratamente, la verdad, sentí que me sentí súper contenta cuando empezamos a ver si habíamos tenido como la prioridad y siempre se tuvo como la intención de poder llegar un poco más a los territorios, desde los diferentes escenarios en los que yo he estado, el tema del conocimiento situado, el tema de la construcción participativa de la política pública ha sido como uno de las intenciones, ¿sí? Pero muchas veces pues esos procesos son costosos, esos procesos son, digamos, no son sencillos, entonces a pesar de que se tuviera la intención de hacerlos, muchas veces llegar a las regiones no es tan fácil. Tú sabes que ahí de todas maneras nuestro país sufre un poco de una centralidad de la política. Se trataban de hacer talleres para reconocer las demandas de la ciudadanía frente a estas políticas, pero pues digamos, la ciudadanía es muy diversa, la conceptualización, finalmente cuando estás desarrollando una encuesta uso del tiempo, una cuenta satélite, pues un poco que trata de responder a un montón de necesidades, pero finalmente, como decía Soledad, debemos concentrarnos en algunas cosas que son las que se consideran prioritarias, y los criterios de prioridad pues deben provenir de ahí, precisamente de la identificación de las necesidades de las poblaciones objetivo y bueno, a pesar de que había tal vez más intención de hacerlas, muchas veces no se lograba también por restricciones presupuestales o logísticas, ¿no? Entonces, pero sí ha sido algo que se ha intentado hacer a lo largo de la construcción de la política, digamos, reconociendo y quiero reiterar esa importancia del conocimiento situado. Bueno, listo. Cuando vemos ahora como un poco, yo en realidad lo veo con mucho optimismo,
como un boom en los planes de desarrollo en las regiones. Para mí fue, digamos, fue súper grato porque era algo que habíamos estado impulsando, queriendo, pero en realidad logramos como la interlocución en varios de los territorios y fue una recepción, digamos, muy interesante para las mesas, digamos, de trabajo de Bogotá, ver que en los territorios rápidamente se acogió en estos planes de desarrollo. Obviamente que las experiencias son contadas, pero para mí son, digamos, un poco más de lo que a veces esperábamos. Entonces, creo que en los territorios desarrollar este tema del conocimiento situado, pensarnos en construcciones de política participativa es mucho más enriquecedor, de pronto es mucho más factible, es mucho más, digamos, también los grupos digamos, tienen trayectorias de trabajo que les permiten articular peticiones frente a quienes están formulando el sistema de cuidado entre los territorios. Y pues de verdad que por la dimensión digamos, de la población también en nuestro país, por sus características rurales, por sus características étnicas, por ejemplo, ustedes en Valle del Cauca que tienen componentes étnicos tan importantes, poblaciones rurales sustanciales, cosmovisiones de verdad bien distintas a las del total nacional. Digamos, creo que es un ejercicio súper enriquecedor y creo que nos puede llevar, digamos, por rutas que a lo mejor todavía no han sido aterrizadas y plasmadas en las bases técnicas que se piensan digamos, desde una perspectiva más general. Adicionalmente, es muy interesante pensar que no solo se espera recursos desde la nación para promover los sistemas, sino que también hay destinaciones que se pueden hacer desde los recursos territoriales y por tanto considero que son lo que se dejó en los planes de desarrollo son impulsos sustantivos para la conformación de estas políticas de cuidado con esa caracterización, con esa construcción participativa que debemos darle y promover que se institucionalice, claro, en el proceder de las políticas. Bueno, gracias Andrea. Entonces yo quiero hacer como zoom específicamente que entonces el caso colombiano tiene como una suerte de eficacia simbólica de la ley. Entonces aquí tenemos como puntos de encuentro la importancia de la generación de datos estadísticos, pero aquí la ley jugó un papel fundamental como esta eficacia del derecho, ese poder simbólico para poder traducir en realidad las apuestas de política. Y yo, recogiendo un poco las dos experiencias, creo que entonces implementar los sistemas de cuidado en unos territorios implica interacciones entre actores. No sé por qué se me venía esta idea del poder de los mandos medios o en este caso de los territorios descentralizados. Entonces hay como tenemos allá a favor un factor que es el conocimiento situado y en estos de pronto lugares no tan macros, sino micros, y yo creo que hay también un reto entonces en la implementación de los sistemas de cuidado en los territorios y es priorizar. Apostamos por un conocimiento situado, un conocimiento participativo que reconozca las necesidades y visiones y percepciones, y creo que Andrea lo mencionaba muy bien en el caso del Pacífico colombiano, y hay que priorizar entonces y el papel de la ley de la eficacia simbólica para el caso colombiano. Yo les hago de nuevo el anuncio, los invitamos a que dejen sus preguntas y comentarios en las difusiones, en las transmisiones de Facebook, Twitter y YouTube del Observatorio para la Equidad de las Mujeres. Ahora en nuestra segunda pregunta, entonces uno de los retos de los sistemas de cuidado es superar las apuestas de política de corte familiarista o maternalista o que refuerzan el cuidado como un asunto propio de las mujeres. ¿De qué manera creen ustedes se debe construir un sistema de cuidado sin que caiga en estas apuestas que eternizan o refuerzan el cuidado como un asunto femenino? Empecemos ahora entonces por el caso de Colombia, Andrea. Bueno, pues yo creo que digamos, ese riesgo es muy alto en muchas de las estrategias de implementación de política. Incluso yo lo veía también como un riesgo que teníamos en la construcción participativa de la política, ¿no? Porque digamos, si tú interactúas con un grupo de personas que está inmersa en una sociedad
patriarcal, familista, que tiene como cierto esta frase de que cuidar, digamos, tiene una connotación sobre el amor, que no deja, digamos, no deja de ser cierta, pero que cuando ya hay unas cargas tan intensas de cuidado, como dice Silvia Federici, lo que tú llamas amor se vuelve trabajo de cuidado, ¿no? Trabajo de cuidado no remunerado. Entonces, creo que ese riesgo lo corremos en las diferentes estrategias, en cómo se construyen las políticas, lo corremos también en la interacción entre las políticas de cuidado y su interacción con las otras políticas públicas. Entonces es algo de lo que yo considero que la perspectiva feminista debe estar como muy alerta en no profundizar y en no, digamos, reiterar como ese rol, sino por el contrario tratar de romper esa creencia tan maternalista de que las mujeres están asociadas al cuidado o que hacen mejor las labores de cuidado. En la encuesta Uso del Tiempo, por ejemplo, en la segunda encuesta agregamos unos módulos de percepción y en las zonas rurales más o menos el 70% de las mujeres creen que hacen las labores domésticas mejor que los hombres. Entonces es muy posible que se haces no sé, talleres de construcción participativa, si tratas de evidenciar las acciones de política a partir de sociedades y a partir de este pensamiento arraigado en la sociedad, pues es muy posible que lo que termines diseñando refuercen precisamente esos roles. Entonces yo creo que hay que tener un orientador, puede ser tener la intencionalidad de que las personas que cuidan son objeto de la política pública en sí misma y no solamente el ejercicio del derecho al cuidado de las personas sujetas de cuidado es el objeto de la política, que es lo que pasa un poco también desde algunas formulaciones recomendadas de política desde instancias internacionales, y es que el objeto de la política son las personas sujetas de cuidado y no quienes las cuidan. Entonces, para mí una forma de hacerlo es con la intencionalidad, una intención concreta y clara de que las personas cuidadoras son las sujetas de la política y no solamente quienes reciben, sin, digamos, restar ninguna importancia también a las personas sujetas de cuidado, ni más faltaba. Pero hay que tener una intención sobre las otras. Y también permanentemente saber que se tiene ese riesgo, porque de todas maneras somos resultado de la sociedad en que vivimos, de las creencias con las que crecimos, de los sesgos de género en las que estamos inmersas, y eso va a determinar, determina las acciones y las construcciones que podemos hacer, ¿no? Entonces hay que tener intención en esos dos aspectos. Vale, Andrea, yo creo que con este punto de intervenir también a las y los cuidadoras pones ahí esta reflexión de que a veces incluso en las apuestas de política se vuelve y se invisibiliza a las mujeres que son las que tradicional e históricamente han asumido el cuidado. Ahora para el caso de Uruguay, Soledad. Bueno, justamente ese tema es muy importante tenerlo siempre presente, y por eso tiene que haber también una sociedad civil organizada, no solo la del territorio, como dice Andrea, sino también tiene que haber, bueno, en el caso nuestro de la red Pro Cuidado, por ejemplo, poníamos como condición, quien se integraba a la red tenía que tener claro que lo que estábamos buscando con la política de cuidados era la equidad de género. Y una cosa muy interesante fue nosotros antes de que se conformara esta red y mientras estábamos con la región de familias, CIEDUR presentó un proyecto a la Unión Europea para hacer justamente incidencia política sobre el tema de cuidados. O sea, esto fue allá en el 2010, 2012. Y me acuerdo que una campaña que hicimos, que la acompañábamos después con diálogos a nivel, por eso, del territorio, a nivel político, a nivel parlamentario, etcétera, era en los ómnibus iba un cartel afuera que decía cuidar no es cosa de mujeres. Y me acuerdo que a la gente eso le impactaba muchísimo, ¿no? Leer ese cartel. Y en general la reflexión que salía era, bueno, ¿por qué no pusieron no es solo
cosa de mujeres. Y le decíamos, no, es que lo que queremos mostrar es que no es un tema de las mujeres cuidar, porque lo que se asume naturalmente es que sí lo es, vendríamos a decir, no que no es solo, sino que no es, o sea, que lo podemos hacer todos, lo único que está en nuestra construcción social, el cómo eso se va transmitiendo y cómo las propias mujeres lo transmiten a sus hijos e hijas y a sus parejas, y etcétera. Entonces, me parece sumamente importante este tema que esté presente. Nosotros en la redacción de la ley, desde el primer capítulo de fundamentación, se dice que el sistema de cuidados es para transformar la división sexual del trabajo, además de dar solución a los cuidados y mejorar la calidad del cuidado para los niños, las personas dependientes, etcétera. Pero ese es como el objetivo al cual hay que ir. Y me acuerdo que la persona que estaba a cargo de las políticas sociales en el MIDES, que era a su vez el que tenía que coordinar el grupo que estaba trabajando en la construcción de la política, me decía, he pensado tanto cómo hacer para saber discernir cuándo me están diciendo algo que efectivamente va a transformar las relaciones de desigualdad y cuándo no, cuándo las va a fortalecer. Y si la forma que encontré es pensar que si lo que me están proponiendo sustituye o no trabajo no remunerado. Y era bien interesante porque, por ejemplo, con la idea del programa de asistentes personales, lo primero que surgió fue eso, ¿no? De que muchas familias llamaban para decir, bueno, pero ¿por qué no puede ser la madre que ya lo cuida o ser el familiar que ya lo cuida? Le decíamos, no, porque en realidad lo que queremos es que esa persona tenga un tiempo libre y que haya otro que sustituya. Entonces me decía, bueno, es la forma que tengo para darme cuenta cuando algo no busca redistribuir, sino que simplemente va a reforzar el rol. Y nosotros me acuerdo que también ahí, cuando estaba pensando por eso en el diseño de este sistema, lo primero que se propone desde este Ministerio de Desarrollo Social es que, bueno, que se iba a trabajar en 3 poblaciones, que era la discapacidad, los adultos mayores y la infancia. Y fuimos a hablar con el ministro en ese momento para plantearle que nosotros consideramos que tenía que estar presente la 4ª población, que son las personas que cuidan, sea en forma remunerada como no remunerada. Y él nos decía que, bueno, que en realidad originalmente ellos habían pensado que esa población ya estaba, porque estaban cada una de las otras poblaciones, ¿no? O sea, que todos se tenían que encargar de que en cada población estuviera la mirada de género puesta. Y dijimos que no, que en realidad teníamos que pensar, ¿no?, a esta población como una población en sí misma, como decía recién Paula también, a la cual vos le ibas o a generar prestaciones, licencias, servicios de cuidado, o ibas a trabajar en la negociación colectiva con el tema de los horarios de trabajo, las rotaciones, etcétera, a ver cómo se organiza la jornada laboral para poder compatibilizar cuidados y trabajo remunerado. Y bueno, y también ibas a valorizar el trabajo que ya existe, ¿no? Esto del reconocer que habla una mujer, bueno, en realidad en este caso sería cómo ese trabajo de cuidados que ya se hace en forma informal, lo sustituís con un sistema de cuidados para un trabajo formal, con formación, etcétera. Y creo que los ayudó pila, que ellos mismos entendieron después en el proceso de construcción de la política que pensar en esta 4ª población como una población en sí misma, una población objetivo, ayudaba, esto que decía Paula recién, a pensar en términos de igualdad de género, de cómo tenemos que promover también la distribución. Otra cosa, por ejemplo, que también comentaban, que me parece buena tenerla en cuenta, es que me acuerdo que Rosario Aguirre y yo, dentro de estas primeras reuniones del Comité Consultivo de Cuidados, planteamos que el baremo de dependencia que se había definido ya en el periodo anterior, que es un baremo que aplica el Ministerio de Desarrollo Social y que es para definir, bueno, en función del nivel de dependencia, el tipo de servicio que le corresponde a la persona, por más que era copiado y traído no adaptado a Uruguay, pero traído de modelos que ya existían en Francia, en España, etcétera, que ellos consideraban que no tenían que hacer nada nuevo, más que adaptarlo a la realidad uruguaya en términos de medición. Nosotros decíamos que ese baremo no ponía justamente en juego esta diada que se daba entre la persona que cuida y la persona cuidada. Porque por más que estábamos diciendo que queríamos contemplar a la persona que cuida, pero después cuando mirábamos la dependencia la medíamos solo en función de la persona que necesita cuidados. No poníamos, ¿no?, en ese baremo de dependencia las necesidades que tiene quien está cuidando hoy de tener tiempo libre, etcétera. Y de ese baremo dependía el tipo de servicio. Entonces, estábamos de vuelta invisibilizando, y ese es un tema que siempre puede pasar, ¿no?, que se te pierda en el camino, ¿no?, el objetivo de la política, que es esto de la redistribución. Entonces, siempre hay que estar como muy atentos y fiscalizando eso para que no pase. Porque, bueno, la experiencia que traíamos, que Judith Estelarra ya la había analizado bastante allá en el 2002, que era la experiencia de las políticas de conciliación en España, que, bueno, lo que sabíamos que había pasado era eso, ¿no?, ayudar a las mujeres a que concilien, ¿no?, a que puedan tener jornada de trabajo parcial y cuidar, etcétera, pero no promovían la corresponsabilidad, o sea, no promovían que otros actores se hagan cargo de los cuidados, el Estado, las empresas, etcétera, o que o la comunidad,
o que se busque que se distribuya este trabajo. Claro, es verdad que después en la práctica, como también decía Paola, está la realidad, ¿no? Que rompe los ojos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una ley para un subsidio de medio horario, ¿no? Para el cuidado del recién nacido hasta los 6 meses de edad del bebé, y bueno, claramente la usan más las mujeres que los hombres. Entonces, por más que sea para uso de ambos. Entonces ahí, bueno, lo que se empezó a hacer ya en el periodo pasado fue videos, spots, etcétera, publicitarios para difundir por qué los cuidados, ¿no? Hechos por hombres, ¿no? Y cuando los varones se quedaban ese tiempo con sus hijos, era un tiempo muy rico para ellos y para el bebé, que no solo, no esta cosa de decir, bueno, no, pero lo mejor que le puede pasar al niño es estar con su mamá, y más en esa etapa, ¿no? De amamantamiento, etcétera, desmitificar esa idea, ¿no? Decir, bueno, no, antes las mujeres se iban a trabajar y lo dejaban con alguien que se hiciera cargo. Hoy lo que queremos es que compartan madres y padres. Obviamente que después la forma de implementación de esas licencias ayuda o no a esta distribución, pero también hay que hacer una campaña de cambio de mirada. Acá en Uruguay también lo otro que se generó fue un mes, el mes de los cuidados, que es abril. Entonces en ese mes se hace como todo un trabajo específico sobre ese tema desde la Secretaría de Cuidados, y bueno, y ha sido muy importante esto de pensar en cómo cambiar, o sea, cómo promover este cambio cultural, ¿no? Esa mirada sobre los cuidados para que no sea solo un tema de mujeres. Así que bueno, nada, yo tengo una publicación que se publicó en diciembre del 2019 que analiza el sistema de cuidados, digo por si les interesa a alguien, pensado desde el lado del empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? Con el famoso tema, o sea, una mujer Uruguay lo financió y fue la que me lo pidió, con el tema de la reducción, el reconocimiento y la redistribución, y lo que hago es eso, como repasar, bueno, cómo fue, ¿no? El diseño hasta ahora del sistema de cuidados y en qué medida ese diseño ayuda o no promueve empoderamiento económico. Lo que falta, claro, después, que es lo que tenemos que tratar de hacer ahora, es generar indicadores para mostrar esto, ¿no? Porque a veces nos dicen, bueno, pero ahí cambió. Bueno, las condiciones se fueron generando. Ahora, el cambio, todavía falta un poco más de tiempo y de nueva información. O sea, no hemos hecho nuevas encuestas todo el tiempo. La última fue del 2013, o sea, cuando no existía sistema de cuidado. Entonces, habría que avanzar en estadísticas también y estudios cualitativos, etcétera, para conocer esto un poco mejor. Pero sí, creo que ese es un desafío importantísimo, ¿no? Que no se puede perder, tener ese objetivo. Gracias, Soledad. Y yo creo que hago énfasis entonces en la intervención de ambas, y es que para lograr no eternizar o reforzar las visiones del cuidado como algo femenino, creo es implementar o incluir en los sistemas de cuidado estos retos desde las injusticias culturales o simbólicas. O sea, que no solo se busque la redistribución o la transformación en términos materiales en los actores, en los distintos actores de la sociedad, en este caso sociedad civil, familia, Estado, en distribuir el cuidado en estos actores, sino también intervenir de manera explícita el aspecto simbólico y cultural que hay alrededor del cuidado mismo, que creo que desde su experiencia ha sido clave para no reforzar estas ideas, la idea del cuidado como algo femenino. Una segunda idea que resalto también de la intervención de las dos es esta idea de no implementar políticas como unos recetarios. Entonces, como si funcionó en otro contexto, vengo acá y lo aplico. No, hay una necesidad entonces de conocimiento situado, como Andrea también nos mencionaba en la intervención anterior. Y creo que el último punto que Soledad también menciona y es súper importante son los procesos de medición en las apuestas de sistema de cuidado. Yo creo que un reto particular en Colombia también es que normalmente las apuestas de política pública evalúan los procesos de ejecución, pero Soledad nos mencionaba muy bien la necesidad de evaluaciones de impacto, es decir, esto que se planteó en el sistema de cuidado realmente está permitiendo reconocer, redistribuir y reducir. Creo que ahí hay un reto particular en el Estado colombiano, tanto a nivel macro como en unidades subnacionales, de evaluar y hacer seguimiento a las intervenciones desde los sistemas de cuidado. Ahora nuestra última pregunta es si bien entonces los sistemas de cuidado buscan la transformación de las organizaciones sociales del cuidado, o sea, cómo funcionan como tal en una sociedad. Este concepto de organización reconoce la multiplicidad de actores y políticas que distribuyen los cuidados en un territorio, lo que también conocemos como diamantes de cuidado. Así entonces, pensar los sistemas de cuidado en un territorio implica la articulación. ¿Con qué tipo de políticas consideran ustedes se debe combinar estos sistemas de cuidado para un funcionamiento que sea universal, de calidad y equitativo? No sé si empezamos entonces ahorita con Soledad otra vez.
Bueno, muy interesante. Bueno, yo creo que acá toda la institucionalidad del mercado laboral tiene un rol muy importante para cumplir. El primer cosa es transformar esta visión, ¿no?, de que el modelo de trabajador ideal como aquel sin responsabilidades familiares, por uno donde pensemos que en realidad cuidar es una responsabilidad de todos, también es una responsabilidad de la sociedad, que por eso el Estado tiene que contribuir, porque si no profundizamos la desigualdad social, que ese es un tema muy importante a tenerlo en cuenta. O sea, en la medida en que estos servicios se proveen en forma privada, que es lo que pasa en nuestras economías, bueno, hay algunos que pagan por tener los mejores servicios que le permiten resolver mejor los cuidados, pero eso también va generando una mayor desigualdad, ¿no? Quienes entran al mercado laboral con menos potencial para generar esta distribución en forma pagando, contratando servicios, son los que entran a empleos más precarios, tienen menos oportunidades, etcétera. Y eso para la economía en sí es una limitación muy importante, porque no solo reduce el nivel de productividad, o sea, pasa en Uruguay hasta en las universidades, como las universidades donde hay más hombres, tenemos que decir, como las ingenierías, las ciencias, etcétera. Por más que las mujeres tienen un buen nivel educativo, tienden a no orientarse hacia esas carreras, porque después sienten que van a tener más dificultades para insertarse en el mundo laboral, pero porque también tienen, ¿no?, toda esta mirada de que, bueno, ellos se van a hacer cargo de unos cuidados que los hombres, por más que tengan de quién hacerse responsables, muchas veces escapan esos cuidados, lo hacen cuando les permite, ¿no?, el trabajo remunerado hacerlo. Entonces, yo creo que es muy importante que acá el Ministerio de Trabajo entre a la política de cuidados, no solo pensando en cómo mejorar la calidad del empleo de las cuidadoras, que era lo que pasaba en Uruguay al principio, o sea, lo veían el rol del Ministerio de Trabajo desde ahí, ¿no? Desde, bueno, cómo mejorar la calidad del trabajo de las que van a hacer los cuidados en este sistema de cuidados, y no lo veían como un actor institucional desde transformar esta visión en el mercado laboral, o sea, en las instituciones a través de la negociación colectiva. Nosotros en Uruguay en eso hicimos un trabajo también interesante, apoyado con ONU Mujeres también, pero bueno, ya lo habíamos empezado tiempo antes de CIEDUR con iniciativas de mujeres vinculadas a la negociación colectiva, a la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, por ejemplo, que nos invitaban, ¿no?, a dar charlas sobre este tema de los cuidados, etcétera, a los negociadores, ¿no?, a la negociación colectiva, a los negociadores por lado del Estado. Pero lo más importante que pasó, que fue el año pasado, el anterior se inició la séptima ronda de negociación colectiva, fue que el propio PIT-CNT, o sea, la Central Única de Trabajadores del Uruguay, dentro de su plataforma puso como tema el tema de las licencias para cuidar a enfermos, etcétera. Entonces ahí este tema empezó a estar discutido, a estar dentro de la agenda y a verse también como que, bueno, también la construcción de centros, ¿no?, de centros para el cuidado de niños en contrahorario escolar o de niños pequeños, o sea, generalmente la franja que se toma es de niños de 0 a 12, también fue otro tema que entró en la negociación colectiva y bueno, y eso, ¿no?, que generalmente se decía que era algo caro, que la empresa no lo podía afrontar, en convenio con el Estado, ¿no?, ahí las empresas y sindicatos ponen en el lugar, venimos a decir, remodelan el lugar físico donde va a funcionar el centro y lo que hace el Estado es financiar los costos de funcionamiento. Pero bueno, fueron formas que se encontraron para que estos temas estén arriba de la mesa en esta negociación colectiva donde no solo se negocia salarios, sino también condiciones de trabajo y se empezó a ver también los buenos resultados que esto tenía en los vínculos, ¿no?, dentro de trabajadores, porque bueno, generaba como un ambiente donde estos niños y padres y madres se encontraban y socializaban desde otro lugar que no era el lugar del trabajo, donde generalmente habían a veces situaciones como más confrontativas, ¿no? Es decir, muchas veces decían eso, ¿no?, de que como a través de esta política de cuidados también ayudabas a un mejor clima laboral. Lo otro, que para nosotros también fue óptimo para esto de mejorar el funcionamiento, es también algo que ustedes hablaban sobre el tema del conocimiento situado, pero también cómo la política tiene que estar definida de forma amplia y después el aterrizaje, que es lo que decía Julio Banco, me acuerdo cuando arrancó, ¿no?, a trabajar sobre este tema y hacer una recorrida a nivel nacional, el aterrizaje del plan de cuidados va a ser a nivel de cada territorio. Y, por ejemplo, en Uruguay, que somos un país con poca población, pero bastante territorio, hay localidades muy pequeñas, no solo rurales, sino también localidades pequeñas cerca de zonas rurales, que, claro, no dan para hacer una inversión en un centro de cuidado infantil, etcétera, pero sí, a través de cooperativas de trabajadores y trabajadoras, se buscaba generar lo que le llamaban como centros multipropósito. Entonces, bueno, si en esa localidad sí había niños pequeños, pero también había población con discapacidad o había población adulta mayor que requería cuidados de asistentes personales, por ejemplo, o centros diurnos, en un mismo lugar físico se podía implementar una combinación de
de servicios de cuidado, venimos a decir. Esa cooperativa de trabajo estar integrada por gente que hacía trabajo de cuidado en domicilio, otros que cuidaban en el lugar a niños o a adultos mayores o personas con discapacidad en función de lo que, de las condiciones que se daban. Por eso me parece sí que es muy importante también esto de combinar con otras políticas y también de interactuar con lo que tiene que ver con educación o con salud, que muchas veces hay como una cierta rispidez desde estas instituciones, de decir, nosotros educamos, nosotros no cuidamos, a nosotros no damos salud, no hacemos cuidado, pero sí que cuánto se dé de una cosa, ¿no?, afecta a la otra. Entonces, sí, obviamente que si la jornada escolar se amplía, reduce carga de cuidado en los hogares, pero si no hay posibilidades de ampliarlo, que era una conclusión que se sacaba en Uruguay, ¿cómo hacemos para compensar esa parte de la jornada laboral desde una política de cuidados? Y eso tiene que estar en diálogo porque tiene que ser coordinado. Por ejemplo, en Uruguay, este sistema de cuidados a lo que apostó fue a universalizar el acceso de niños de 3 años, o sea, el nivel de 5 y 4 ya estaba universalizado, universalizar el nivel de 3, y que los centros que antes estaban cuidando a estos chiquitos, ¿no?, que ahora van a pasar a ir a la educación pública, se centraran en los de 2 y en los de 1. Entonces generaste, ¿no?, como cupos, lugares en algunos centros de cuidado infantil para que puedan ir niños más chiquitos. Son como, creo, cosas o políticas que se pueden ir implementando. Pero me parece muy importante, sí, esto siempre de llegar como al territorio y de combinar con otras políticas y pensarlo en forma conjunta también con otras organizaciones, como decíamos hoy, de trabajadores y trabajadoras, etcétera. Gracias, Soledad. Entonces, así es como una puesta de articulación con políticas de salud, de educación. Iniciaste con trabajo, también desarrollo económico e infancia y adolescencia. Y creo que volvemos y reforzamos esta idea de procesos de intervención no homogéneos, sino situados a partir de las necesidades, ¿no?, de cada uno de los territorios. Ahora, Andrea, para el caso en Colombia. Andrea, tienes el micrófono. Eso. Listo. Un poco, contarles mi perspectiva, que digamos, no necesariamente es la general del caso colombiano, es un poco, mi perspectiva construida a partir de todo lo que he aprendido. Pero seguramente me faltará mucho por aprender a afinar y como caso colombiano también tendremos que aprender mucho del caso uruguayo, que tiene ya experiencias en términos de evaluación de la política, tiene a lo mejor como Soledad lo decía, cuando hagan las encuestas de uso del tiempo y vean entonces ya los resultados, los impactos, si lo que se pretendía en términos de equidad de género se logró, creo que pues también tenemos mucho que recoger en ese sentido. Yo veo las políticas de cuidado y el sistema de cuidado como en Colombia lo percibo como el eslabón, digamos, olvidado del sistema de protección social. Creo que, digamos, institucionalmente un reflejo es una carencia y es como dónde ubicamos la protección social. A nivel nacional, el Ministerio de Salud se llama el Ministerio de Salud y Protección Social, pero especifica que lo único que acota la política y sus acciones a las acciones de protección social relacionadas con salud. Entonces, siento que el tema de la protección social es un sistema que tiene sus instituciones propias, sus financiamientos propios, pero que fácilmente sus diseños institucionales pueden ir en contra o pueden apoyar esta lógica de políticas de cuidado en términos de las cargas de trabajo de cuidado no remunerado para los hogares y especialmente dentro de los hogares para las mujeres. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos sistemas y esquemas de salud que fácilmente, pueden hacer análisis de eficiencia en términos de atender más personas con menos recursos basados en una lógica, por ejemplo, de que las incapacidades se pasen en casa. ¿Qué supone el sistema de salud? Que la incapacidad alguien de manera automática la va a cuidar a la persona que requiere el cuidado por recuperación de enfermedad en la casa y finalmente, pues ese alguien generalmente son las mujeres, ¿no?
Y así para cada uno de los eslabones de la protección social. Pues, ¿qué vemos? Programas de transferencias condicionadas que están condicionadas al cuidado y al bienestar, digamos, cuyas condiciones están asociadas al bienestar de niños y niñas, para las cuales, pues, las mujeres son digamos, instrumentos de operacionalización de la política, que hacen más efectiva la política, pero que no están dirigidas per se a una garantía de derechos sobre las mujeres o a una mejora de las condiciones de vida de las mujeres. Incluso si miramos temas como la conceptualización de la pobreza, pues vamos a encontrar que también refuerza esa invisibilidad del trabajo de cuidado y esa invisibilidad del trabajo especialmente de las mujeres, porque lo que nos pregunta es si a cada hogar tiene el recurso para pagar una canasta de alimentos, como si la canasta de alimentos se consumiera cruda, ¿no? Entonces, ¿qué supone la medición de pobreza? También que hay una mano gratuita, invisible y femenina, generalmente, que transforma los alimentos en servicios y los convierte en algo que sí es consumible por parte de los hogares. Y esos sesgos de subvaloración del trabajo de cuidado y de subvaloración de la contribución que hacemos las mujeres a la riqueza, a la sostenibilidad de la vida, al desarrollo de los países, pues atraviesa todos los esquemas de protección social y sin lugar a duda yo tengo la sensación de que transformaciones en esos sistemas de los cuales el cuidado debería ser un elemento integrador y articulador, pueden tener efectos positivos o negativos sobre los resultados en términos de uno de los indicadores de la política, que es finalmente la brecha de género en el trabajo de cuidado no remunerado, que es incluso un indicador de desarrollo sostenible que tú puedes preguntar en la mayoría de planes de desarrollo, que si se incluyeron los ODS, sí, se incluyeron los ODS, y luego vas y buscas ese y es casi la probabilidad que lo encuentres es cero. Entonces, creo que sin lugar a duda la articulación con las políticas de protección social y este reconocimiento del cuidado es un factor, digamos, yo consideraría deseable para que efectivamente tengamos resultados más efectivos, más eficientes en términos de equidad de género, en términos de reducir la brecha de género en la carga de cuidado no remunerado. Y ahí me parece importante lo que Soledad mencionaba, y es, bueno, ¿cómo nos vamos a medir? ¿Qué esperamos que los sistemas de cuidado, cuáles van a ser nuestros indicadores que realmente queremos transformar? Y es muy posible, y ahí como que es importante tener la alerta de que generalmente la brecha de género en la carga de cuidado no es el indicador per se que se tiene como norte de las políticas públicas. Obviamente, yo creo que desde el diseño, desde la conceptualización, debe ser el norte, pero ya luego en el aterrizaje operativo es muy fácil perderlo de vista. ¿Qué significaría para un país como Colombia atender las poblaciones, digamos, solamente hablar del cuidado directo en los sistemas de cuidado, y es sí, este cuidado que se hace a las personas, a niños y niñas, a las personas con una discapacidad, digamos, que lo lleva a la dependencia, o a las personas mayores, que solamente abordaríamos el 17% de la carga total de cuidado. Entonces, per se, cuando esa acotación se hace, tú ya sabes que solo le estás intentando hacer una transformación al 17% de un problema que tiene una dimensión muchísimo mayor, y que se agrava por la articulación de las demás políticas de protección social. Yo, por ejemplo, alguna vez miraba para estos, digamos, elementos técnicos y de conceptualización del sistema, y un indicador que encontrábamos era el número de camas por habitante, el número de camas hospitalarias por habitante en los países, ¿no? Y el número de profesionales en salud por habitante en los países. Y claramente tú encuentras a Uruguay allá en la esquinita de la gráfica, ¿sí? Donde pues el sistema de salud, que seguramente, bueno, tendrá muchas cosas por mejorar, pero los indicadores eran sustancialmente distintos a los indicadores de Colombia.
El tema de la ruralidad es otro elemento, digamos, que hace variante, y ahí vuelve a venir a nuestra conversación el tema del conocimiento situado y cómo de verdad, digamos, diseñamos políticas que tengan la intención de ser costo efectivas en lógica de la efectividad para superar estas brechas de género que hemos identificado, ¿no? Entonces ahí viene todo el matiz y todo el pensarnos que la economía del cuidado se desarrolla en diferentes ámbitos. Uno es el ámbito, digamos, del entorno y cómo la infraestructura de diferentes tipos, educativa, de salud, como les mencionaba, el tema de camas por habitante, el tema de las vías, las calles, la accesibilidad de ciertos grupos de la población a, yo no sé, pero yo digo, en una ciudad como Bogotá, en verdad la accesibilidad es muy complicada, subirse en el transporte público, de verdad que yo paso con dificultad, no me imagino a alguien con, no sé, con muletas, o sea, cómo eso afecta la autonomía de las personas y cómo ese baremo, por ejemplo, del que hablaba Soledad, digamos, se transforma cuando tú no tienes sistemas de transporte público que reflejen la necesidad de estos grupos poblacionales. Entonces, puede ser que alguien con muletas pudiera ser muy autónomo en una ciudad accesible y accesible al entorno, pero en una ciudad como Bogotá no. Y seguramente, pues imagínate, de ahí para allá otras ciudades a lo mejor puedan tener mayores brechas en estos indicadores. Entonces, hay 4 dimensiones en las cuales pues, se ubica esa interrelación entre las políticas de cuidado y otras dimensiones de política. Uno es en ese entorno en el que se producen los servicios de cuidado, las ciudades, las calles, los paraderos. Otro es la dimensión del hogar y esa distribución interna entre miembros del hogar, entre mujeres y hombres, incluso entre niños, niñas y adolescentes, porque en las encuestas de uso del tiempo lo que nos muestran es que las niñas desde edad muy temprana empiezan a mostrar brechas frente a los niños y digamos las adolescentes con respecto a los adolescentes en la participación en la intensidad de las labores de cuidado. Entonces, como también tenemos que hacer acciones dirigidas a romper esa división sexual del trabajo que arranca desde temprana edad. Y que por supuesto en lo que llaman la edad reproductiva pues se dispara, pero que además en la vejez no disminuye. Entonces tenemos poblaciones que en teoría hemos un poco identificado como sujetas de cuidado con algún nivel de dependencia que en realidad son cuidadoras, son cuidadoras a su vez y digamos se nos vuelven como un poco esas ironías, ¿no? La quien debía estar siendo sujeta de cuidado es en realidad quien más cuida. Esos datos, digamos, me parecen como un poco increíbles. Pensar que desde la construcción temprana de la identidad femenina y incluso al finalizar el curso de la vida sigan reiterándose. La otra dimensión en que interactúan las políticas de cuidado con otros escenarios es claramente en el cuidado remunerado, ¿no? Y el cuidado remunerado es una de las dimensiones que determina y que interactúa de manera muy estrecha con el cuidado no remunerado. Y es que entre más cuidado remunerado se ofrece, más posibilidades yo tengo de acceder a servicios en el marco del Estado y del mercado de la comunidad, pues menos carga voy a concentrar en el hogar y pues a concentrar en las mujeres. Entonces, temas como trabajo decente para las trabajadoras del cuidado, temas como la representatividad, los temas de asociación colectiva, de negociación colectiva, digamos, escuchar como todas sus demandas, no solamente tienen efectos sobre la calidad en la que se producen los servicios, sino que también, digamos, es parte de un ejercicio de derechos de estos grupos poblacionales como población trabajadora, ¿no? Y finalmente, digamos, otra de las dimensiones que se explora sin lugar a dudas y con también muchos riesgos de tener sesgos de responsabilizar a las personas un poco de su autocuidado, ¿no? Y cómo a veces también mecanismos, digamos, como tú lo llamabas, simbólicos y culturales, han permitido que no necesariamente prácticas, digamos, saludables recarguen
y incrementen la demanda de cuidados. Un poco lo que es muy importante para las políticas es identificar cuál es el problema que quiere resolver. Y cuando nos pensamos cuál es el problema que queremos resolver, los focos pueden estar en muchos lugares. Los focos pueden estar en las poblaciones sujetas de cuidado, los focos pueden estar en las poblaciones cuidadoras, los focos pueden estar en el desbalance entre esa oferta y demanda de cuidados. Entonces, según la pregunta que tú, digamos, según el problema que tú planteas que quieres resolver desde la política pública, el foco y también los indicadores con que te mides el éxito de tu política, pues cambian. Entonces, eso me parece como un aspecto clave que también deben tener en cuenta con pensarse los sistemas de cuidados de los territorios. Bueno, gracias Andrea. Yo creo que con tu intervención entonces se plantea la articulación con 4 aspectos: el entorno de cuidado, las familias, la distribución al interior de todos los miembros de los hogares para revertir la división sexual del cuidado, pero también la población que está vinculada al cuidado remunerado, y por último el aspecto simbólico. Y creo que también hay algo que vale la pena, siento yo, hacerle énfasis y zoom, es los sistemas de cuidado como apuesta de política pública. Entonces plantean unos retos en la transversalización de la perspectiva de género en las diferentes dependencias y por ende políticas del Estado. Yo quiero resaltar tu reflexión en torno a cómo a veces otras políticas relacionadas con la protección social tienden a ahondar que, digamos, el cuidado siga siendo invisibilizado en su rol para la sostenibilidad de la vida. Entonces, hay un reto que los sistemas de cuidado ubican de manera central en el ejercicio de la gobernanza, porque pensándolo con otros actores, y es también que también hay que intervenir al Estado y que reconocer que el sistema de cuidado desde una perspectiva de género, desde la economía feminista, tiene que ser transversal a los aspectos de salud, trabajo, económico, movilidad. Creo que mencionaste también el aspecto de movilidad como los circuitos de transportes en los territorios y creo que a través de todo el evento hemos hecho énfasis en reconocer las particularidades de los territorios. Creo que los sistemas de cuidado tienen que hacer una apuesta desde la experiencia en Colombia y en Uruguay por medidas situadas, y creo que también en lo último que hablabas es en hacer énfasis de construir con la comunidad, haciendo un zoom también en las cuidadoras, un poco en esta reflexión que pareciese que en el proceso de socialización de las mujeres, casi desde que nacemos en nuestros primeros años de vida hasta cuando somos adultos mayores, el cuidado se atraviesa. Ahí también haciendo énfasis en la necesidad de intervenciones en el aspecto simbólico del cuidado para desanclarlo como un asunto femenino. Pues bueno, muchas gracias por todas estas reflexiones. Ya hemos estado recibiendo preguntas. Vámonos con la primera, que la hizo Ana García López, y ella nos pregunta, dice: la cuarentena ha mostrado los retos inmensos en este tema porque la corresponsabilidad es un horizonte aún lejano en Colombia. ¿Cuál es el rol y las acciones más puntuales que se deberían tomar desde diferentes sectores de la sociedad, como el sector civil, el sector público y privado dentro de los sistemas de cuidado, para lograr de forma efectiva reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado? No sé, empezamos con Soledad, desde tu experiencia en Uruguay. Bueno, este fue un tema en Uruguay muy importante porque se nos dieron las dos cosas a la vez. O sea, hubo cambio de gobierno el 1 de marzo y a su vez que no era parte de la misma orientación política, entonces no venía con el trasfondo de vamos a continuar con esta política, y muchos hemos notado que hasta desconocían bastante de lo que implica la política de cuidados y el sistema de cuidados. Y por otro lado se da el 13 de marzo la declaración de cuarentena, que en realidad no era obligatoria, pero sí que dejaban de existir los servicios, ¿no?, que nos resolvían esos cuidados, como era las escuelas, los centros de cuidado infantil, etcétera, y se promovía, ¿no?, el mantenerse en casa, ¿no?, quédate en casa era el lema. Entonces ahí, por ejemplo, surgió este tema, ¿no? Bueno, ¿y qué hacían las asistentes personales, ¿no? ¿Alguien les iba a proveer de los instrumentos o ellas tenían que autoabastecerse los instrumentos para el cuidado, y si iban a seguir yendo o no a las casas de familia, iban o no, iban a seguir cobrando por hacer el trabajo?
tenían derecho a seguro de paro. O sea, habían como muchas cosas que surgieron ahí, que demostraba justamente lo difícil, ¿no? Que es muchas veces tener pensados, porque no estaba pensado en realidad que pasara algo así. Y bueno, creo que la solución inicial me acuerdo que era muy como tipo, bueno, manotazos de ahogado, ¿no? Bueno, veamos quién cubre, ¿no? Todos los útiles. Entonces, habían sindicatos que ofrecían no proveer por lo menos la primera necesidad de guantes, tapabocas, etcétera, para bueno, resolver esa necesidad inmediata y negociar con el gobierno y el sistema de cuidados de que ellos tenían que financiar este tipo de cuestiones, y también esto de dar mensajes claros, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro derecho? O sea, en esto, ¿quién nos debe contemplar en caso de que la persona asistida no quiera que nosotros sigamos yendo? Entonces ahí sí hubieron como muchas más preguntas que soluciones, diría yo. Lo otro interesante que se dio fue el ponerse enseguida activos, que eso, la primera encuesta que se hizo la hizo ONU Mujeres acá en Uruguay, en empezar a identificar estos problemas para mostrarlos, porque no estuvo nunca puesto, ¿no? Dentro de todas las salidas, ¿no? A prensa de gobierno desde el primer día, que todos los días en horario del informativo central tenían un espacio para tratar los temas de los cuidados en la cuarentena, pero nunca se tocaba este tema, ¿no? De los cuidados en el hogar, quién resolvía esos cuidados y cómo se resolvían esos cuidados cuando los niños no tenían un lugar para concurrir, pero a su vez probablemente eran hijos de funcionarios de la salud, de funcionarios, ¿no? De que sí tenían que ir a trabajar, porque entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y ahí yo creo que las mujeres hizo una apuesta interesante. Por un lado, hacer la encuesta, y por otro lado, con el programa Ganar, Ganar, a dar recomendaciones a las empresas, ¿no? Y entonces pensar, bueno, ¿cómo hacemos para redistribuir el trabajo en las empresas sin exigirle a todos por igual o sin considerar, ¿no? El rendimiento en esa época de cuarentena, vendríamos a decir, voluntaria, pero bueno, obligada por las empresas porque te mandaban a hacer teletrabajo? ¿Cómo contemplamos los hogares donde hay niños pequeños que necesitan más cuidado o es más difícil resolver los cuidados? Y bueno, y las recomendaciones me acuerdo que iban por este lado de decir, no usar, ¿no? este periodo de tiempo como indicador para medir después la eficiencia en el trabajo, hacer las evaluaciones de desempeño de los trabajadores, proponerle, ¿no? A las personas que tienen hombres o mujeres, que tienen niños pequeños, que bueno, que planteen sus inconvenientes y sus dificultades y buscar formas de redistribución entre el conjunto, ¿no? De trabajadoras y trabajadores de ese trabajo. Claramente esto dicho así suena muy lindo, pero claro, estamos hablando para una clase social particular, vamos a decir, ¿no? Que tiene un trabajo formal, que tiene una empresa y alguien atrás que se hace cargo. Obviamente que lo que explotó en primera instancia fue todo el tema de los trabajadores informales, los trabajadores que no tenían derecho al seguro de paro, que no podían seguir trabajando en las ferias, por ejemplo, que es un medio de vida muy importante para un sector de bajos recursos y para mujeres en el sector informal. También financió ONU Mujeres un estudio que le hicieron Alma Espina y Daniela de los Santos, que les mencionaba, que son de CIEDUR, para ver cómo las políticas que estaban implementando, que estaban llevando adelante el gobierno, podían, ¿no? Dar respuesta o no a las necesidades que tenían hombres y mujeres en el mundo laboral. Y ellas hacen unos indicadores usando metodologías de la OIT para mostrar cómo también esta solución prevista, que era el teletrabajo, a las que dejaba fuera y no les resolvía los problemas de empleo, era claramente las mujeres de los sectores más bajos, ¿no? Tanto de nivel educativo como sector que se asocia, ¿no? El nivel educativo con el sector económico, porque bueno, o hacen este tipo de trabajo como el servicio doméstico, que en muchos países, Uruguay justo es un caso privilegiado en la región, pero tuvieron problemas por eso para acceder a seguro de paro. Así accedan a seguro de paro, claro, el ingreso que van a percibir es mucho menor al que tenían, entonces son poblaciones que no tienen un resguardo de ahorro, ¿no? Y eso había que decirlo, me parece que nadie se daba cuenta que este tipo de costos no lo puede asumir la población más vulnerable porque no está preparada para asumir estas eventualidades. Ahí el Estado tiene que salir con mucha más fuerza. Yo creo que fue bastante débil la salida del Estado, o sea, solo se duplicaron y se pagaban en 2 veces diferidas las transferencias monetarias condicionadas, que es muy poca plata, y que en realidad no les resuelve las necesidades de ingreso de alimentación a esta población. Yo creo que como en todas partes de América Latina y del mundo, las ollas populares, las canastas, ¿no? Fue lo que surgió porque era lo que todos precisaban, que era resolver su necesidad inmediata, pero no hubo una solución desde los cuidados, desde la política de cuidado a este tema, y ni siquiera se visibilizó, ¿no? En la prensa, o sea, no estuvo el tema puesto.
más allá que sí, por ejemplo, en mi caso que trabajo el tema, fue un boom, ¿no?, del tema. Todos visualizaban desde la Universidad de la República, desde todos los sectores que venían trabajando en la construcción del sistema de cuidados, visibilizaban el tema de los cuidados como asociado a la pandemia, como un problema, porque bueno, probablemente lo estaban viendo en sus docentes, ¿no?, en la gente que... Pero no tuvo esa repercusión, podríamos decir, en la presencia del discurso que daba todos los días. Sí estaba más presente el tema de la violencia de género que podría suscitar esto del confinamiento, pero no este tema de los cuidados y cómo se iba a resolver. Y sobre todo, como decía hoy, ¿no?, también el tema de cuando sí efectivamente había gente que tenía que seguir trabajando fuera del hogar y que no era fácil resolver estos cuidados. Pero bueno, no sé, por ahora dejaría por ahí, dejo a Paola que... Bueno, pues yo creo que esto sin lugar a dudas es algo que para lo que ningún país se puede considerar que estaba preparado, ni de los esquemas digamos, de la protección social, ni desde ningún sistema de cuidado, ¿no? Nosotros que no tenemos un sistema de cuidado, pues igual, más o menos la trayectoria que Soledad comenta, pues fue la trayectoria que tuvimos. El tema del aislamiento y de quédate en casa, pues significó para los sectores de la informalidad y está significando porque volvimos digamos, en esta dinámica de acordeón a confinarnos justamente esta semana. Entonces, ahí lo que ha surgido y la respuesta que puede ser un elemento interesante desde la perspectiva de cuidado, interesante tanto como peligroso, por llamarlo de alguna forma, es el tema de las rentas básicas que se han empezado a diseñar y cómo en estos esquemas de renta básica se han priorizado, como estuvieron basadas en los dispositivos de transferencias condicionadas, pues encontraron en una sobrerepresentación de las mujeres, ¿no? Entonces, una particularidad, creo que del caso colombiano es que efectivamente estos esquemas de renta, digamos que yo no diría ni siquiera que básicas, sino tal vez como mínima, porque no encontraban un nivel en lo básico, estuvieron efectivamente recibidas principalmente por mujeres, lo cual, digamos, uno podría considerar como un factor relativamente positivo, sin que eso pueda ser considerado como una remuneración por el cuidado, pero sí como volvemos a la lógica de esta priorización de las mujeres como ejecutoras más efectivas de la política, ¿no? Entonces yo creo que sin lugar a duda lo más rescatable de esta situación, digamos, que es desconocida, creo que para todos los que generacionalmente vivimos en esta época, para mí es el protagonismo que ha tomado el problema, ¿no? Entonces el problema se acentúa, se lleva al límite, tanto, o sea, no sabemos qué es mejor si para las mujeres que tienen empleo y tienen trabajo de cuidado y entonces la triple jornada se volvió simultánea, o para las que estaban en la informalidad que entonces ya no pueden ir, digamos, perdieron sus empleos, no tienen ingreso y todas las cosas, digamos, asociadas a la pérdida del ingreso, digamos, se vienen en contra, aunque tengan el tiempo un poco llamarlo disponible de cuidar a las personas del hogar. Entonces nos pone como en el límite y ese llevarlo al límite me parece que nos permite también pensarnos y veía que desde México señalaban una propuesta que habían hecho desde la Academia en Holanda y era cómo empezamos a identificar en lógica de la reactivación económica que vamos a enfrentar cuáles van a ser esas ramas de actividad que van a priorizar los estados para volver a insertarnos, digamos, en una lógica de reactivación. Y yo creo que una apuesta por estimular, por demostrar que las ramas de actividad del cuidado fueron un eslabón esencial y fueron un eslabón, por decirlo, casi que fallido en la mayoría de los países, por no decir que todos, es una apuesta que yo creo que las economistas feministas podemos digamos, tuvimos las herramientas necesarias para decir, miren, estas son las industrias que hay que feminizar, son intensivas en empleo, son intensivas en generar empleo también para las mujeres. Cada vez se ha puesto más en evidencia que la reducción de la pobreza en América Latina, aunque pues nosotras lo sabíamos y lo tratamos de tener en el radar, la reducción de la pobreza en América Latina estuvo a costa de un incremento de la feminización de la pobreza y que
el hecho de que bajaran los indicadores de pobreza en general no significaba que la pobreza de las mujeres bajara en la misma proporción. Entonces, pensarnos en lógica de la reactivación económica como las ramas de actividad del cuidado pueden ser eslabones importantes en esta reactivación y cómo el empleo para las mujeres también es un eslabón importante en esta reactivación. Creo que es una cosa que tenemos ahí en juego y que tenemos que aprovechar el momento histórico, el momento político, el momento, digamos, de priorización de recursos que tenemos para un poco promover acciones en ese sentido. Muchísimas gracias. Bueno, ahora la siguiente pregunta es de Ana Isabel Arenas. Dice, hola Soledad, saludo afectuoso y a Paola, colega permanente. El sistema de cuidado uruguayo siempre jalonado por las feministas del país, con una afortunada respuesta institucional por gobiernos que dieron continuidad, que tomó casi 10 años para su diseño porque abrieron camino. Finalmente, lo podemos considerar un patrimonio del feminismo latinoamericano. La pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer desde América Latina para apoyarlo? Preocupa este caso como México inició con mucha fuerza y actualmente la institucionalidad lo tiene frenado. Argentina teme la instrumentalización de las mujeres. Colombia está iniciando estas experiencias concretas en territorio. ¿Cómo lograr que no sea absorbida por los intereses del sistema, que en efecto se logre incidir en la división sexual del trabajo y en la autonomía económica de las mujeres? Soledad. Bueno, ¿cómo hacerlo? Es estando ahí, teniendo muchas Anaí en muchos países. Yo lo que tengo que hacer es clonar muchas Anaí, muchas Clara Faller, muchas mujeres que han estado desde el vamos y que no paran. Acá también Margarita Perkovich es una senadora que ha estado siempre, y la verdad que hay mucha gente valiosa que siembra semilla y ve crecer el árbol, como digo yo. En Uruguay yo creo que sí, el susto que tenemos, diría yo, en este momento, que estamos medias perplejas de qué va a pasar, ¿no?, con esta política que viene de vuelta con un corte muy neoliberal, muy de recorte de gasto, de que hay que ajustar las cuentas fiscales, no miran los beneficios que tiene la política de cuidados, un poco de acuerdo a lo que decía Paola. O sea, nosotros queremos también esto de poner sobre la mesa, y en Mujeres acá también nos está apoyando en el tema, y bueno, y CEPAL también, que están pensando hacer una actividad, capaz que en agosto, el tema de que los cuidados es un sector que hay que promover, no hay que ir para atrás, no es costoso, no es un gasto fiscal oneroso, ni que, como dijo acá el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, que era un muy buen programa para países ricos. Esa idea hay que quitarla, ¿no? Por suerte la prensa nos está llamando para hablar y para cuestionar justamente esta idea de que no es un programa para países ricos, es un programa de países inteligentes que apuesta a la gente, pero que apuesta a reducir la desigualdad, la pobreza y aumentar la productividad a costa de que todos vivamos mejor, no a costa de que unos queden en el camino. Y yo creo que eso, que lo que tenemos que ver es cómo unar más fuerzas. Por eso digo, hoy creo que estamos como en esto de elaborar la estrategia, acompañados por eso de las instituciones, los organismos que puedan apoyar para mostrar que efectivamente este es un sector que hay que promover, que no es solo la construcción, como se ha dicho siempre, ¿no? Acá también salía, me acuerdo, un titular hace como un mes y algo, diciendo, bueno, que se había reunido el presidente actual con el presidente anterior, con Tabaré Vázquez, y habían sacado esta conclusión de que había que apostar al sector de la construcción. Llegó siempre esa mirada machista, ¿no?, del tema de la recuperación económica, tan sesgada, ¿no?, y tan poco visibilizada de cómo este sector sí rinde frutos por todos lados, ¿no? Y bueno, y también trabajar el tema del triple dividendo, que también plantea, bueno, mujeres. Yo creo que eso hay que traducirlo mucho más, ¿no? Esto de que se entienda que, bueno, que las políticas de cuidado son un beneficio para la persona cuidada, porque es una persona cuidada con mejor calidad y eso genera bienestar, no en el momento solo para él y su familia, sino para el futuro también, reducir la propensión a la dependencia, etcétera, también porque genera un beneficio, porque genera un empleo en ese mismo momento, y a su vez a la persona que hace los cuidados le genera la posibilidad también de formarse y de insertarse mejor en el mercado laboral. Entonces, formaliza empleo que es informal, o sea, genera muchas cosas a favor. Habría que ver también, como decíamos hoy, cómo podemos empezar a mostrarlo esto mejor, ¿no?, en términos de cuentas y de estadísticas, como decía Paola, porque, bueno, a veces hay que nutrir este discurso también con números, y ahí, bueno, el otro día en una reunión
nos preguntaba Mariano del Baeza, que es la directora regional de Una Mujer, y dice, bueno, para ver cómo ustedes pueden demostrar, ¿no?, esto con números de que efectivamente las cuentas fiscales también mejorarían si recaudamos mejor porque tenemos mejor empleo, porque el empleo es más formal, etcétera. Bueno, claramente ese es el tipo de los desafíos, pero yo creo que también siempre desde el feminismo partimos como de esta idea de que tenemos que todo demostrarlo muy bien para que sea bueno, y en realidad hay otros que hacen política sin tener tanta, ¿no? Y cortan, en este caso, podrían llegar a cortar programas rajatabla sin tener evidencia de qué impactos eso tiene. Entonces, creo que lo que hay que también es que comenzar con las ideas y dialogar en un lenguaje fácil y accesible, que es lo que hemos puesto como el acento todo el tiempo, ¿no? Esto de traer el ejemplo, de mostrar, ¿no?, el caso, o los casos de diferentes, pero que muestren cómo esto le cambia la vida a la gente en general. No sé, por ahí iría mi recomendación. Gracias, Andrea. Bueno, yo creo que aquí una apuesta importante es a desarrollar los esquemas comunitarios, los esquemas locales, los esquemas en los cuales definitivamente, y también es un sesgo de la economía, la terminología, ¿no? Y es como pensamos dimensiones como la productividad, como lo que consideramos el efecto positivo y el efecto negativo. En realidad, para mí, como economista y también creo como un poco en ese ejercicio de construir ese análisis también eficientista de las políticas, desarrollar esquemas de producción de servicios de cuidado que generen muchísimos empleos, menos ganancias y más empleos, más salarios, más ingresos, digamos, mixtos para las mujeres que tengan esta capacidad de asociatividad, que incluso, bueno, mujeres y hombres, por no estar volviendo a reiterar el tema de que el cuidado es mujer para digamos, lo hacen mejor las mujeres, sino que también promover estos mecanismos colectivos, estos mecanismos comunitarios, me parece que es definitivamente una gran apuesta y es una forma en la cual digamos, evitamos que efectivamente esta maquinaria que necesitamos aceitar en lógica de reactivación económica, quede más, el valor agregado se genere para salarios, para ingresos mixtos, más que para utilidades, digamos, a grandes grupos que no dan cuenta en la distribución de la riqueza, que no mejoran la equidad de los territorios, que no mejoran, sino que por el otro lado concentran el ingreso, ¿no? Entonces creo que si bien es importante una participación del sector privado, que también lo veíamos en una de las preguntas anteriores, creo que aquí fortalecer los esquemas comunitarios es un aspecto central. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, ahora tenemos una pregunta de Neider Alegría y nos dice, los datos han mostrado la importancia del trabajo de cuidado. Estos mismos son alarmantes en la agravación de los roles de género frente al cuidado en tiempos de COVID-19. ¿Qué acciones concretas se pueden tomar para hacer una intervención frente a esta situación? Empezamos, Soledad. No, me resulta como muy similar a la primera pregunta que tenía con las acciones vinculadas a la pandemia. Yo en realidad lo que puedo aportar adicional es que justamente si faltaba conocer datos para poder hacer política, que es lo que a veces nos dicen, acá la encuesta que hizo Una Mujeres con UNICEF sobre cómo se distribuía y cómo había cambiado la organización social de los cuidados dentro del hogar, dado, ¿no?, en este momento, ¿no?, donde no había escuela, no había servicios de cuidado infantil y muchas veces, las familias demostraban, ¿no?, que habían reducido el servicio doméstico, ¿no?, aquellas que tenían acceso al servicio doméstico y también al cuidado familiar, ¿no?, intrafamiliar, de abuelas, por ejemplo, que se hacían cargo de sus nietos que habían dejado de cuidarlos justamente porque eran población de riesgo. Y bueno, lo que dan las estadísticas es que en general las que se hacían cargo tanto para ambos grupos, varones y mujeres, aumenta el trabajo no remunerado en este periodo de tiempo, pero claramente para las mujeres aumenta más, y también en el acompañamiento de las tareas escolares, o sea, no solo en el trabajo tradicional no remunerado, que hacer doméstico, etcétera, sino también en los cuidados en el acompañamiento de los niños para las tareas escolares. Yo creo que ahí es otro tema que también hoy que comentaba Paola, hay que tener en cuenta que en general las mujeres hacen frente dentro de ese trabajo no remunerado a todo lo que tiene que ver con
el cuidado más rutinario, ¿no? El tipo de tarea que es imprescindible realizar diariamente, como puede ser el caso de ¿no? El acompañamiento en los deberes, el bañarse, el asearse, el hacer la comida, o sea, todo el cuidado que sí o sí hay que hacer diariamente, y a veces en los hombres, cuando se mide ese cuidado, de qué tipo es más de cuidado que puede ser más opcional, o que puede organizarse en forma distinta, ¿no? En la jornada diaria, yo que sé, cómo hacer las compras o salir a jugar, entonces como que hay ahí también un contenido de ese cuidado que hay que tener en cuenta. En términos de las acciones, yo creo que claramente hay que volver por eso a repensar cómo se organiza, ¿no? En tiempos de aislamiento, el cuidado en domicilio y el cuidado institucional, o sea, pensar más allá de los riesgos también sanitarios, que capaz que hay niños o niñas que están quedando solos, que las familias no están pudiendo hacer frente, o que por necesidades, como decían recién, ¿no? De alimentación o de baja de ingresos, estén transitando por otros procesos, también todos los temas vinculados a la violencia. O sea, ahí, por ejemplo, en Uruguay fue muy útil todas las herramientas que ya existían, ¿no? Como decía hoy Paola, bueno, había un buen sistema de salud con un acceso y un seguro que todos accedían a un sistema de salud de calidad, pero aparte el tener acceso al internet, ¿no? La Ceibalita le llamamos allá, que es el plan Ceibal, que se desarrolló en el primer gobierno del Frente Amplio, permitió el que los niños accedieran a su formación desde el hogar, porque tenían la computadora y porque tenían toda la plataforma ya desarrollada, pero también fue un mecanismo para detectar situaciones de violencia que estaban viviendo algunas niñas o niños, porque lo manifestaron a sus maestras a través de esta vía, y esa forma de comunicación es muy importante. Y bueno, se tuvo que tratar de hacer algo similar con el tema de las mujeres, ¿no? Y la baja que había habido en denuncias de violencia intrahogar. Pero bueno, yo no sé, creo que en los países europeos, cuando estuve mirando un relevamiento de medidas, claramente estaba, bueno, la cobertura para el servicio doméstico, por ejemplo, que en España y Francia hubieron medidas específicas para eso, ¿no? De cómo garantizarles el salario, más allá de que estuvieran sin ir a trabajar, por problemas de pandemia, que eso fue un problema bastante complicado. Después estaba todo el tema, me acuerdo, de las trabajadoras sexuales acá en Uruguay también, que se quedaron, bueno, sin ningún ingreso, pero tampoco nadie les resolvía necesidades de cuidado de sus hijos. Entonces estaban solas dentro de un hogar con sus niños y no tenían alimentación, no tenían cómo costear la alimentación, como a veces quedaban rehenes también de situaciones, bueno, de cómo ellas desarrollan su trabajo, ¿no? Entonces, endeudadas, ¿no? En tiempos de pandemia, porque no tenían cómo pagar el lugar donde viven. Entonces, para mí es ya nomás el poner el tema sobre la mesa y que sea parte de las preocupaciones de quienes están tomando decisiones de política, ¿no? El sistema de emergencia, me preguntaban acá unos uruguayos, me acuerdo en un webinar, bueno, el Sistema Nacional de Emergencia tiene este tema, y no, claro, no lo tenía, no es su tema, no está pensado para eso. Capaz que ahí aprendimos una lección, ¿no? De que en realidad este tema de los cuidados tiene que estar también presente, porque claramente es un tema de cualquier emergencia, sea sanitaria o sea, ¿no? De un problema temporal, venimos a decir, pero climático, quiero decir. Pero bueno, y el otro tema también que surgió mucho y con mucha fuerza fue el tema de la vivienda, ¿no? Y bueno, desalojos, etcétera, o sea, todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, porque hablamos de un confinamiento en un hogar, imaginándonos que todos tenemos un lugar donde vivir y bueno, y que a su vez ese lugar está en condiciones para desarrollar nuestro trabajo, etcétera, y que hay conectividad. O sea, hay muchos factores que se dan, por supuesto, y que bueno, que sobre eso es que hay que trabajar más, me parece. Muchas gracias, Soledad. Andrea. Mira, pues a mí me parece algunas cosas interesantes que de pronto antes de la pandemia hubieran sido impensables. Un poco este tema de pensarnos que las jornadas laborales podían reducirse, digamos, un poco. En Colombia, por ejemplo, se estableció que algunas personas tenían como que cambiaban sus horarios de trabajo desde muy temprano hasta el mediodía, y otras industrias se abrían desde el mediodía hasta la noche, ¿no? Entonces, eso antes de la pandemia o una propuesta como esa hubiera sido como desechada de inmediato. Incluso estas jornadas de las que te digo, de las empresas que les dieron los permisos para operar, llegaban a ser menores que las jornadas que se tenían antes, ¿no? Y eso entonces se podía, solamente que había que pensar que era posible que se pudiera. Creo que todos estos temas de flexibilización, de esos marcos
normativos, incluso del trabajo remunerado y casi que decirlo, del código laboral, pudieron ser transformados durante la pandemia, están pudiendo ser transformados durante la pandemia, obviamente con la contracara, que es todo este tema del trabajo en casa, que se realiza, a veces termina siendo una extensión de la jornada laboral, por el contrario, y digamos un deterioro de la calidad en la cual se trabaja, ¿no? Entonces, pienso que en el marco del confinamiento también nos hace pensarnos en formas más flexibles de trabajar y cómo el trabajo se vuelve al servicio de la vida y no al contrario, todos vivimos solamente para trabajar, ¿no? Entonces creo que pensar en esas cosas que antes parecían imposibles, pero que ya vimos que no eran tan imposibles, nos ofrece un marco de propuestas muy distinto y muy diverso. Dos cosas con las que se midió en Bogotá, o que yo percibo que son indicadores muy concretos: algunas encuestas se hicieron, por ejemplo, en Bogotá por parte de un integrante del consejo, y efectivamente decían los resultados. Algunos de los principales resultados eran que para más del 70% de las mujeres se había incrementado el trabajo de cuidado no remunerado en más de 3 horas, mientras que solo para el más o menos 30% de los hombres se había hecho este incremento. Entonces, eso es una muestra clara de un poco la dimensión en la cual se pone un poco más de tensión sobre las cargas de cuidado, sobre el bienestar también de las personas cuidadoras. Eso significa que están durmiendo menos, significa que las rutinas son más intensas a lo largo del día, significa que a lo mejor también las personas sujetas de cuidado están teniendo dificultades, digamos, diferentes calidades del cuidado con respecto a las que recibían antes. O sea, las dinámicas son totalmente distintas. Pero el otro dato que quería agregar, y que esto sí nos da información para el total del país, para el total nacional, es el tema de lo que mal se denomina la inactividad laboral, ¿no? Y cómo más mujeres en confinamiento entraron en la categoría como actividad principal de la semana anterior, se dedicaron a oficios del hogar. Y el incremento de mujeres en esta categoría fue sustancialmente distinto a el incremento de hombres. O sea, digamos, más o menos estuvimos más afectadas por el desempleo, estuvimos más afectadas porque se redujo incluso la participación y la disponibilidad para generar ingresos propios, en la autonomía del emprendimiento o del empleo, y además se demostró con que en realidad como actividad principal se realizaron oficios del hogar porque las dinámicas del confinamiento lo exigen, y son, como lo decía Soledad antes, los servicios, digamos, insustituibles para la sostenibilidad de la vida y para el bienestar de las personas que integran los hogares. Entonces, creo que digamos, trato de verlo en acciones positivas, es cosas que desde los marcos tan rigurosos de los códigos laborales pudieron transformarse en confinamiento. Creo que abren la puerta para decir por qué no se transforman de manera permanente en lógica de situar el cuidado como un derecho, y en lógica de situar los derechos de las mujeres como parte de ese esquema y de ese engranaje para la sostenibilidad de la vida y para el funcionamiento económico, sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Yo creo que ya estamos llegando al último momento de nuestro evento, que ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Yo traté de hacer un ejercicio e invito a Andrea y a Soledad que, si quieren incorporar, adicionar, comentar un poco, traté de hacer un balance de todas las intervenciones alrededor del evento en las 3 grandes R de los sistemas de cuidado: reconocer, redistribuir y reducir en un territorio. Como de estos grandes puntos que vale la pena resaltar de lo que hemos hablado durante estas 2 horas. Primero, en nuestra primera R, reconocer, tanto en el caso colombiano como en Uruguay. Entonces, la medición y la producción de estadísticas que logren visibilizar y posicionar como problema público el cuidado ha jugado un papel fundamental en la instauración de los sistemas de cuidado como una apuesta de política pública. Un segundo punto es la importancia de los movimientos de base. Sí, la acción colectiva ha sido un actor fundamental en
en ambas experiencias para tener logros y acciones positivas en términos de la instauración de los sistemas de cuidado. Para el caso colombiano particular también la eficacia simbólica de la ley, ¿no? Cómo a veces estos dispositivos permiten en un territorio, en este caso el colombiano, el reconocimiento de la economía del cuidado como central y sobre todo para la intervención desde el espacio público. Y también en el reconocimiento la importancia de los procesos pedagógicos en la construcción del problema. Soledad nos los mencionaba como en estas jornadas, en estos diálogos que si bien estaban en el marco de la construcción de una política pública, en este caso del sistema del cuidado, al mismo tiempo funcionaba como una suerte de identificación de conceptos, percepciones para las comunidades que iban a ser intervenidas, qué significaba. Entonces era como un ejercicio en doble vía, se estaba construyendo y definiendo intervenciones, pero al mismo tiempo había un proceso pedagógico y de sensibilización de lo simbólico en relación con el cuidado. Un poco el balance desde sus intervenciones para la redistribución de una nueva forma de organización social del cuidado en Colombia. Entonces creo que una idea central que atravesó este tiempo fue el conocimiento situado. Para redistribuir desde los sistemas de cuidado hay que reconocer que no hay una sola forma, no es un recetario, sino que cada redistribución en un territorio tiene unas apuestas, unas delimitaciones particulares y unas priorizaciones también particulares. No, el redistribuir el cuidado en los territorios no es lo mismo en los diferentes territorios. También un papel central y también en la respuesta a reducir este riesgo desde los sistemas de cuidado para no reforzarlos como algo femenino es la necesidad de intervenir a las personas que son quienes ejercen los cuidados en los territorios. Y también hacíamos énfasis en la necesidad de intervenir en el aspecto simbólico para revertir la división sexual del trabajo. Si bien entonces en la redistribución es obviamente necesario la redistribución de las condiciones materiales, también para que sea una realidad hay que intervenir las formas en que son percibidos los cuidados desde dimensiones individuales, pero también estructurales. Y también hacían un énfasis ustedes en la necesidad de reconocer la tensión entre esta división entre la producción y la reproducción. Andrea nos lo mencionaba muy bien, que si bien solo se intervenían las poblaciones que eran sujetas de cuidados, intervenir casi alrededor del 20% de la población. Hay una necesidad de reconocer cómo la economía del cuidado también tiene unas interacciones en aquello que se ha denominado como el escenario de producción en nuestras sociedades. Y por último, para el ejercicio de reducir, entonces Soledad también nos introducía la importancia de la medición del impacto de las intervenciones, hacer un seguimiento y una evaluación de aquello que estas apuestas de política que los sistemas de cuidado están implementando, pues evaluarlos y generar unos indicadores que nos muestren a través del tiempo que realmente se está reduciendo las brechas en términos de la distribución del cuidado. Andrea también nos mencionaba de manera muy importante la necesidad de la transversalización de la perspectiva de género a todas las políticas. Cuando respondíamos esta pregunta de con qué políticas nos debemos articular, ella nos mencionaba muy bien la necesidad de articularlas con las políticas de protección social para que estas otras políticas no ahonden esta invisibilización de la economía del cuidado en el aporte de nuestras sociedades. Y yo creo que con esta idea que me parece central es que en este momento, en tiempos de crisis sanitaria en nuestros territorios, creo que se hace más necesaria frente a la crítica que la economía feminista le hace al desarrollo. Entonces un poco es el ejercicio en esta pregunta de la reactivación económica. ¿Es necesario seguir poniendo en cuestión los valores de la economía tradicional, dejar de medir el desarrollo de un territorio de manera limitada solo con el crecimiento económico, más allá de la acumulación del capital e introducir estas críticas al desarrollo que vienen ya hace varios años desde la distribución de la riqueza, pero también la relación con medio ambiente, el papel obviamente del género en un territorio, reconociendo entonces que la economía y el desarrollo de un territorio no solo está atravesado por la acumulación de capital, sino también por la interacción con otras esferas de la vida, políticas, éticas, que sitúan el cuidado como el centro de la sostenibilidad de la vida.
para que sea una mejor vida posible en nuestros territorios. Y en conjunto con esta crítica, que creo que también vale la pena ser resaltado, es desvirtuar, en este mismo sentido de ser críticos con la economía tradicional, es desvirtuar la idea de este trabajador ideal que no cuida, que lo uno con lo que Andrea mencionaba al final, de que si bien hay ciertas modificaciones que han sido posibles en nuestras formas de trabajo en tiempo de pandemia, eso significa que hay un campo y un escenario para desarticular o desvirtuar esta idea de trabajador que tradicionalmente es masculino y que no trabaja. Entonces es una gran oportunidad entonces para la economía feminista y para los sistemas de cuidado en nuestros territorios. No sé si quieren adicionar, Andrea o Soledad, algo a lo que mencionaron. No, me parece súper bueno, la verdad no sé cómo hiciste para hacer esa síntesis tan buena. No tuviste ninguna pausa, pero lo único que quería poner sobre la mesa también en el reconocer todo lo que tiene que ver con la formación, porque, bueno, es un proceso de formación continua que requieren quienes realizan esta tarea, sea en los centros de cuidado como en la asistencia personal, como es el caso de Uruguay, y cada vez requieren de más formación. Entonces nosotros arrancamos en Uruguay con una formación básica, porque precisábamos que el programa estuviera andando y precisábamos a la gente trabajando, pero todos reclaman, ¿no?, formación específica. Por ejemplo, no es lo mismo cuidar a una persona con Alzheimer, como decíamos, que cuidar a un niño que tiene autismo. Yo qué sé, o sea, las necesidades, el acompañamiento escolar, eso implican otras cosas. Y bueno, y creo que es un buen momento, ya que decían que política se puede hacer en la pandemia, una buena política sería esta, ¿no?, de avanzar en términos de formación, dado que, hay capacidades instaladas y están las necesidades, o sea, está la demanda, ¿no? En Uruguay me acuerdo que a fines del año pasado se estaba haciendo esto, como rediseñando un nuevo programa de formación con necesidades específicas que las propias personas que realizan cuidados demandaban. Que me acuerdo que ya haber escuchado, acá el 19 de agosto es el Día de la Trabajadora Doméstica, en alguna entrevista, cuando los primeros celebraciones de ese día, donde ellas decían, bueno, a veces nos toca cuidar porque nos tocó, ¿no?, en la casa donde tengo que hacer un niño con algún problema de este tipo, y yo no sé, nadie me enseñó, no tengo la forma de, y depende, bueno, muchas veces de quienes lo hacen, y también a la inversa, ¿no? O sea, nosotros decíamos cómo el asistente personal cuando va al hogar también enseña a quienes lo hicieron por amor toda la vida, pero en realidad no tenían los medios para hacerlo de la mejor forma y para no ser afectados ellos, que eso también es un tema de salud. Que yo me acuerdo que acá en el primer trabajo que hice en el 2010, gente del Ministerio de Salud Pública se acercó para agradecerme eso, ¿no?, de visibilizar que esta necesidad del cuidado no es solo para la población que requiere, sino también para quien cuida, porque esas cuidadoras terminan siendo después sujetos de cuidado, porque la forma en que ejercieron el cuidado durante su vida fue deteriorando su calidad de vida. Entonces, formalizar el trabajo y mejorar los niveles de salario, de ingreso para estas trabajadoras son también parte de reconocer este trabajo. Solo eso quería agregar que yo no tampoco lo había puntualizado antes. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo lo que agregaría y pues como resaltando también el contexto del evento en el que nos convocas, un poco la importancia de pensarnos la economía desde estas deconstrucciones conceptuales, ¿no? De lo que de las herramientas que nos brinda, de las herramientas que la economía feminista también tiene en potencial y en construcción, y cómo convocamos cada vez más economistas feministas, mujeres feministas desde otras, digamos, áreas del pensamiento que confluyan en impulsar, en desarrollar, en pensarse esquemas, políticas y mecanismos de articulación que como sociedad civil, como academia, impulsen las agendas de equidad de género. Y pues aprovechar el espacio un poco también en este contexto académico para invitar a esa construcción, que es también una deconstrucción, una crítica a estos sistemas en los que estamos inmersas y que hemos visto en tiempos de la pandemia que son sujetas de transformación, ¿no? Que todos esos imperativos del comercio, de las regulaciones internacionales, de las regulaciones laborales pudieron romperse ante, digamos, situaciones tan extremas como esta, pero también, digamos, pueden pensarse de otras formas, y ahí tenemos un rol súper importante en esa construcción. Muchísimas gracias, Andrea. Y antes de agradecer y terminar este espacio, Otilia Vera
nos pregunta cuáles son los municipios de Colombia que en este momento están avanzando en la implementación de un sistema municipal de cuidado. Yo un poco y ahí le pido a Andrea si tiene de manera adicional. Yo tengo el conocimiento de Medellín, nosotros en Cali acabamos, se incluyó en el plan de desarrollo, estamos en este proceso, obviamente Bogotá. No sé si tú conoces algún otro territorio del interior de Colombia que esté adelantando. Digamos, ya como en plan de desarrollo sabemos también de la experiencia de Nariño. Algunas otras iniciativas están surgiendo, porque precisamente en este camino que se anda hacia la construcción de sistemas de cuidado, sabemos que también en Popayán han empezado a crearse mesas de economía feminista, de economía del cuidado, que impulsan estos temas. Yo creo que una sorpresa es que regiones, incluso por ejemplo Bucaramanga, algunas otras regiones hemos identificado escenarios de articulación, pues principalmente de mujeres reflexionando sobre estos temas. Nosotras, por ejemplo, hemos hecho algunos talleres en Montería, tenemos previstos algunos en otras regiones como Buenaventura. O sea, creo que la dinámica ha sido bastante positiva, digamos, ha tomado impulsos que como lo decía Soledad, mujeres como Anaí, que articulan, que impulsan, que cuestionan, que invitan, que son persistentes en promover estas instancias, digamos, encuentran eco en otros escenarios y encuentran mujeres que reciben la información, que se motivan a construir desde su pensamiento, desde sus aportes, desde su conocimiento situado también, y las iniciativas han estado en varios municipios. Digamos que no solamente algunos que ya llegaron a nivel de plan de desarrollo, pero en otros donde se están construyendo estas mesas, que son las que impulsan que luego en plan de desarrollo se tengan estos resultados. Bueno, muchísimas gracias Andrea, muchísimas gracias Soledad por este tiempo. Creo que ha sido sumamente enriquecedor para el Observatorio para la Equidad de las Mujeres y para todas las personas que están conectadas con nosotros hoy. Yo creo que ha sido, nos vamos con unas grandes ideas y reflexiones para replicar en los territorios del Valle del Cauca, del Pacífico colombiano. Yo creo que hay una invitación grande para que el cuidado siga siendo una apuesta como un problema público, se siga fortaleciendo como problema público y los sistemas de cuidado como una estrategia para mejorar las condiciones de vida y de autonomía de las mujeres en los distintos territorios de América Latina. Pues agradecemos muchísimo por su tiempo, a las personas que están con nosotros, gracias. También yo quiero dar una gratitud especial al equipo del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, que está detrás de nosotras, tras bambalinas, haciendo esto posible, a Natalia, que estuvo en todo el diseño y coordinación del evento, a Laura, Estefanía, Sandra, Diana, Paola y Nicolás, que hizo posible que pudiéramos transmitir en diferentes canales, a nuestra directora Lina Buccelli, que nos reta y aprendemos cada día de ella, y por supuesto a la Fundación WW y la Universidad ICESI, que hace que el observatorio sea posible. Por último, termino agradeciendo de nuevo a Soledad y a Andrea por esta enriquecedora conversación, y va a ser de gran utilidad para el proceso de incidencia en política del observatorio. Gracias. Muy bueno, gracias.